Ahora, bajen las luces, quizás enciendan un ventilador para crear un suave murmullo de fondo. Y adentrémonos juntos en la aventura de esta noche. Durante siglos, las justas fueron el equivalente medieval de la NASCAR. Ruidosas, peligrosas y, sobre todo, vistas por gente que esperaba que alguien muriera. Los caballeros se alineaban a caballo. Bajaban sus lanzas y cargaban unos contra otros como becarios sin sueldo compitiendo por llamar la atención. Al día siguiente, lo intentó de nuevo, esta vez con entusiasmo. Armonía a 2 voces, luego a 3. En poco tiempo, la mitad del coro experimentaba con el tono, la altura y el ritmo. Para los estándares medievales, fue una auténtica revolución musical. El problema era que cualquier novedad en la Edad Media era automáticamente sospechosa de herejía. Algunos incluso afirmaban que los espejos eran portales para demonios. Lo cual, para ser justos, era una estrategia de relaciones públicas más efectiva que la mala puntería del hermano Pierre. Y así, porque un monje vanidoso no pudo evitar coquetear consigo mismo, los espejos se volvieron pecaminosos. Los monasterios se oscurecieron y la Europa medieval añadió otro elemento a su larga lista de cosas en las que ya no confiamos. No se trataba de fe, se trataba de seguridad contra incendios. La cetrería era el equivalente medieval a tener un coche deportivo. Antes de la llegada de las tuberías, el jabón y el sentido común, los baños públicos eran el orgullo de las ciudades medievales. Eran cálidos, propiciaban la convivencia y, sobre todo, no olían como el resto de Europa. Familias, viajeros y mercaderes se reunían en humeantes tinas de madera para lavarse. En ese orden, el pecado, la suciedad y la peste. Durante un tiempo, todo fue perfectamente inocente. Hombres y mujeres se bañaban juntos, separados únicamente por un cortés gesto de pudor y unos cuantos cubos estratégicamente colocados. Era sano, apacible, casi higiénico. Así que, discretamente, prohibió el juicio por combate, sustituyéndolo por la mucho menos emocionante investigación. Carriaches fue aclamado como un héroe durante un mes, hasta que todos recordaron que 2 hombres se habían matado para resolver un caso que podría haberse solucionado con papeleo. El ERE fue enterrado, la Iglesia suspiró y la humanidad aprendió, aunque brevemente, que la violencia y la verdad no se llevan bien. El juicio por combate había terminado. Los abogados, por desgracia, apenas comenzaban. Baldwin lo vio, creyendo que la divina providencia lo había puesto allí para él, y se abalanzó, por desgracia, otro caballero, sobrio, hambriento y menos divertido, también se abalanzó. Los 2 hombres forcejearon, se insultaron y finalmente desenvainaron sus espadas por unas aves de corral. El salón estalló en un tumulto, sillas rotas, copas astilladas, y un sacerdote aterrorizado se escondió bajo la mesa con los pasteles. La pelea se extendió más rápido que los rumores de confesión. Al amanecer, 3 hombres habían muerto, 12 habían resultado heridos, y el salón de banquetes del duque parecía el escenario de una batalla campal infernal. Cantó una segunda nota, era una armonía, apenas una nota por encima del canto principal, perfectamente inocente para los estándares modernos, pero para oídos medievales, era como inventar jazz en un monasterio. Los demás monjes se quedaron paralizados en plena oración, mirándolo como si el mismísimo Satanás se hubiera unido al coro. Alguien dejó caer una vela. El abad se desmayó, y Antonius, completamente ajeno a la crisis que acababa de provocar, pensó, eso sonó bastante bien. Caro, ostentoso y completamente inútil, a menos que uno quisiera que todos supieran que tenía dinero. Los nobles gastaban fortunas entrenando halcones y gavilanes para que surcaran el aire con majestuosidad y, ocasionalmente, trajeran la cena. Era elegante, prestigioso y un tanto inquietante. Entonces apareció Lord Geoffrey de Kent, un hombre cuya característica principal era la confianza en sí mismo sin la debida competencia. Geoffrey estaba decidido a destacar entre los nobles cazadores. Decidido a demostrar su valía. Tomó prestado un grimorio prohibido de un fraile dominico y decidió llevar a cabo su gran experimento en el sótano de la residencia estudiantil. Porque allí es donde comienzan todos los desastres brillantes, a la luz de las velas, rodeado de huesos de pollo y olor a pergamino húmedo. Etienne recitó su conjuro. Al principio, no pasó nada, luego la temperatura bajó, las velas parpadearon y algo comenzó a bruñir bajo las tablas del suelo. Los relatos difieren en lo que emergió exactamente. Decreto: no se celebrarán juegos, torneos ni exhibiciones de armas cerca del lugar de sepultura de los difuntos. En otras palabras, se acabaron las justas en los funerales. La norma se extendió por toda Europa y, por una vez, todos coincidieron en que era razonable. Los organizadores de funerales volvieron a guardar luto en silencio. Los caballeros volvieron a buscar otras maneras de sufrir conmociones cerebrales.
El abad, calvo, furioso y con un ligero olor a humo, había visto suficiente fuego y autocrítica para toda una vida. Así que hizo lo que mejor sabían hacer los líderes medievales. Prohibió el problema. Los espejos fueron declarados instrumentos de vanidad y prohibidos en el monasterio. Durante décadas, los monjes se afeitaban al tacto, se vestían por fe y acudían a confesarse por orgullo de su mandíbula. La prohibición se extendió a otras órdenes. El duelo se celebró ante toda la corte parisina, sacerdotes, nobles y una reina muy nerviosa. Los combatientes llegaron con armaduras tan pesadas que podrían hundir un barco. Sonaron las trompetas, se murmuraron oraciones y entonces comenzó lo que los cronistas, con eufemismo, llamaron un feroz combate, término medieval que significaba un intento mutuo de desmembramiento. El griego era más rápido, más fuerte y, según se dice, más resistente a la muerte. El humor se consideraba peligroso, y la Edad Media continuó, solemne, santurrona y siempre recelosa de las salchichas. Las cortes reales adoraban a los bufones, eran la versión medieval de los monologuistas, solo que en lugar de burladores, tenían verdugos. Un buen bufón podía hacer reír a carcajadas a toda la corte. Uno malo podía hacer que el rey gritara pidiendo la presencia de los guardias. Era, literalmente, un público difícil. El obispo, recuperándose de lo que él mismo denominó un ataque personal de vanidad, declaró que los zapatos de punta larga eran una abominación y una distracción de Dios. En pocas semanas, el clero local los prohibió por completo. Otros sacerdotisas siguieron su ejemplo. Pronto, los zapatos de punta larga fueron ilegalizados en toda la cristiandad. Y Reginald fue conocido no por su estilo, sino por el gran viaje de St. Albans. Los monjes predicaban que el diablo habitaba en esas puntas afiladas. Los artistas pintaban demonios con calzado a juego. El sombrero de obispo. El Consejo Real emitió rápidamente un decreto. Prohibidos los búhos en las cacerías. Quedaron vetados en torneos, jardines reales y exhibiciones cortesanas. Y así fue, la necesidad de un noble de destacar convirtió al búho, el silencioso filósofo de la naturaleza, en un símbolo del caos. En algún lugar, Beatriz sigue ululando, imperturbable, esperando el anochecer y una disculpa. La Europa medieval no se caracterizaba precisamente por su elegancia. En cualquier caso, Londres contó con su primera política real de seguridad contra incendios, siglos antes de que se inventaran los seguros. Así que, si alguna vez te han dicho que apagues la vela antes de acostarte, recuerda que ese consejo estaba escrito con humo, firmado por Geoffrey y pagado con la mayor parte del Londres medieval. En la Europa medieval, los funerales eran ceremonias solemnes, incienso, himnos, lágrimas y algún que otro recordatorio de que la esperanza de vida rondaba los 35 años en el mejor de los casos. En el siglo XV, el baño mismo se veía con recelo. La limpieza, irónicamente, se convirtió en suciedad, y así, porque un noble no pudo controlarse en agua caliente, todo un continente decidió vivir en la inmundicia durante siglos. El hedor de la Edad Media no era el destino, sino la burocracia. Gracias a Lord Alaric, la expresión, indulgencia pecaminosa, incluyó para siempre el acto de la higiene básica. En la Edad Media, el pan no era solo alimento. En la corte del rey Enrique I de Inglaterra, vivía un hombre así, Roland Le Fou, inteligente, ingenioso y, lamentablemente, sin pelos en la lengua. Su trabajo era sencillo, mantener al monarca entretenido y, a ser posible, lleno de risas. Por desgracia, también era un hombre que no sabía cuándo parar. Enrique era notoriamente susceptible a dos cosas, su poder y su osadía. Todo el mundo lo sabía, era de sentido común medieval, como no sentarse demasiado cerca de la catapulta. En menos de una hora, los baños públicos se habían transformado en un escenario que habría avergonzado incluso a Dionisio. Por desgracia para Alaric, el criado del obispo también estaba allí, probablemente intentando darse un baño como cualquier persona normal, y salió corriendo y gritando. La iglesia inició una investigación, que en la Edad Media significaba, ya sabemos quién fue, las consecuencias fueron bíblicas. En otras palabras, hora de dormir para todos. Velas, chimeneas, fraguas, incluso faroles estaban prohibidos por la noche. Fue el primer toque de queda medieval, impuesto por la pausa para la cena de un hombre. Por supuesto, esta norma provocó su propio caos. Los taberneros se quejaron, los panaderos se amotinaron y los ladrones celebraron. La ciudad aprendió a orientarse a la luz de la luna, a los golpes en los dedos de los pies y a la oración. En cuanto a Geoffrey, desapareció de los registros, lo que probablemente significa que o bien huyó o acabó convertido en una hoguera como advertencia.
Enrique VIII promulgó entonces un decreto que prohibía toda broma a costa de la monarquía. Reír en la corte real se convirtió en un acto peligroso. Un recordatorio de que, en la política medieval, el humor era considerado una traición. A partir de entonces, los bufones se volvieron cautelosos. Sus rutinas se limitaron a hacer malabares con fruta y fingir caídas. La época dorada del ingenio medieval murió aquella noche, silenciada por la inoportuna broma de un hombre. Entra en escena el hermano Roland, un monje que se tomó la locura como un reto personal. No solo participaba en la fiesta de los locos, quería ganarla. Robó las vestiduras del obispo, puso salchichas en el detector en lugar de incienso y comenzó a bendecir a la congregación con lo que un testigo describió como un entusiasmo desbordante. El olor, por sí solo, habría podido convertir a un ateo. La multitud estalló en carcajadas. El vino corrió a raudales. Alguien hizo malabares con hostias. Por un breve y glorioso instante. Entra en escena Ser Aldrich de Vienne, un caballero descrito por un cronista como un hombre entusiasta pero poco comedido. Mientras los dolientes desfilaban ante el ataúd, Aldrich le dio un codazo a su amigo y le dijo: ¿no le habría encantado a Raymond una última justa? Su amigo, igual de imprudente, asintió. En menos de una hora, se trajeron las lanzas, se ensillaron los caballos y la solemne procesión fúnebre se convirtió en una improvisada refriega. Era supervivencia, moneda de cambio y, ocasionalmente, un proyectil. Para el campesino común, era lo único que los separaba de una dieta a base de tierra. Pero cuando los humanos dependen de algo, inevitablemente otro encuentra la manera de arruinarlo. Aparece entonces Thomas el panadero, un hombre cuyo sentido para los negocios era tan rancio como su pan. Londres, 1327. Los tiempos eran difíciles, la harina era cara, y a Thomas se le ocurrió una idea tan mala que solo podía acabar en una ley. Empezó a rellenar sus panes con piedras, no guijarros, no grava. Etienne no se conformaba con memorizar latín ni con discutir sobre ángeles en cabezas de alfiler. Quería resultados, resultados mágicos de verdad, capaces de alterar el mundo. Por desgracia, su definición de investigación tenía más de nigromancia que de Aristóteles. Empezó de forma inofensiva. Etienne presumió ante sus compañeros de clase de que podía invocar un espíritu para que le ayudara a aprobar los exámenes. Se rieron, como hacen todos los listos, antes de que algo explotara. Hola a todos, esta noche empezamos con un puñado de alborotadores medievales que se las ingenian para arruinarle la vida al resto de la humanidad. A veces para siempre, así que antes de que se pongan cómodos, denle a me gusta al vídeo y suscríbanse. Pero solo si de verdad disfrutan de lo que hago aquí. Y díganme en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros de todo el mundo. Incluso llegó a afirmar que los búhos eran más inteligentes y dignos que los halcones. Algo típico de quienes dicen cosas sin que la historia les demuestre lo contrario. Durante una cacería real, Geoffrey presentó su obra maestra. Decenas de nobles se congregaron, copa de vino en mano, listos para presenciar esta nueva era de la observación de aves. Geoffrey alzó el brazo, sonaron las trompetas, Beatriz parpadeó lentamente sin reaccionar. Al fin y al cabo, los búhos cazan de noche. Así que Geoffrey hizo lo que hacen todos los necios cuando la realidad les contradice. Insistió. Agitó el brazo, gritó y, finalmente, logró que el pobre búho alzara el vuelo. La catedral parecía más un club de comedia medieval que una casa de Dios. Entonces entró el obispo. Imaginen su cara, siglos de teología, jerarquía y autoridad sagrada, todo deshecho por un monje que agitaba un trozo de cerdo ante sus feligreses. El obispo no dijo nada, solo miró fijamente, como quien mira un granero en llamas. A la mañana siguiente, la iglesia celebró una reunión, lo que en la Edad Media significa que alguien está a punto de ser castigado. La era de las armaduras brillantes y los gloriosos torneos no terminó con una explosión, sino con un hombre que demostró que ni siquiera los reyes debían jugar con armas blancas. Así pues, gracias a un monarca temerario, Europa cambió sus lanzas por la diplomacia, que irónicamente dolió igual, solo que más lentamente. Se suponía que los monjes debían ser humildes, la encarnación medieval de la abnegación, el silencio y el arrepentimiento. La fiesta de los locos fue condenada oficialmente como blasfema y perjudicial para la dignidad clerical. En algunos lugares, la pena por celebrarla era la excomunión. Y así, siglos de risas se desvanecieron. Las campanas de la iglesia, que antes repicaban de alegría, ahora repicaban de culpa. Todo porque un monje pensó que la Eucaristía necesitaba más proteínas. El hermano Roland fue trasladado a un remoto monasterio en los Alpes. Un destino peor que la muerte.
ya que allí el único entretenimiento era el silencio y la nieve. La fiesta de los locos jamás regresó. La Iglesia, horrorizada, declaró que los banquetes públicos eran un caldo de cultivo para la gula y el pecado. La corona estuvo de acuerdo, prohibiendo los banquetes públicos y sustituyéndolos por cenas más pequeñas, supervisadas moralmente. En otras palabras, se prohibió la diversión. Sir Baldwin sobrevivió por los pelos y, según se cuenta, despertó 2 días después preguntando si había ganado. Su legado le sobrevivió, no por su honor o valor, sino por ser el hombre que ilegalizó la gula. Así que la próxima vez que alguien arruine una fiesta, recuerden que al menos no acabó con toda una nación europea. La lógica era que Dios jamás permitiría la muerte de un inocente. En la práctica, se mostró notablemente indeciso. Pasemos ahora a Jean de Carulli y Jacques Lre con acento agudo e. 2 nobles franceses que en 1386 lograron convertir un pleito en el último duelo oficialmente sancionado de Francia. Carouge acusó a Lre con acento agudo e de un crimen tan grave que requería arbitraje divino. La agresión de su esposa Margarita lo negó. El tribunal se estancó, entre la burocracia y la sed de sangre. El rey decidió, luchemos por resolverlo. La mayoría de la gente tenía un solo atuendo, un solo baño por temporada y un solo sueño, sin morir de disidencia. Pero entre la nobleza, había un accesorio que realmente distinguía a los elegantes de los fieles. Los crayo, llamados así por Cobb, eran zapatos con puntas absurdamente largas y puntiagudas que se curvaban hacia arriba como si intentaran alcanzar el cielo. Cuanto más largas eran las puntas, mayor era el estatus. Algunas eran tan exageradas que los nobles tenían que atarse las puntas a las rodillas con cadenitas para poder caminar. La multitud vitoreó, las trompetas resonaron y la iglesia rezó en silencio. Todo terminaría antes de que alguien importante estallara. Entra en escena el rey Enrique II de Francia. Atlético, orgulloso y con el instinto de supervivencia de una paloma cerca de un molino. En 1559, decidió celebrar la boda de su hija como siempre lo hacían los reyes medievales, arriesgándose en público. El plan era sencillo. La noticia llegó al obispo, quien se presentó con la seriedad propia de las plagas. Tras escuchar un ensayo, declaró que las armonías eran una afrenta a la sencillez divina y acusó a Antonio de invocar el placer mundano en la música sagrada. En otras palabras, la música quedó prohibida. La polifonía, el uso de múltiples notas, fue oficialmente vetada en varios monasterios. Durante décadas, la iglesia volvió a su seguridad monótona. La armonía era pecaminosa, la emoción, sospechosa. La ribera del río fue la primera en arder. Con almacenes, tabernas y demás, el calor era tan intenso que el tejado de plomo de la iglesia de Santa María se derritió y corrió por la calle como glaseado fundido. Los relatos de la época afirman que la gente intentó salvar barriles de cerveza antes que sus propias vidas. Lo cual parece históricamente preciso. El fuego ardió durante días, consumiendo más de 3.000 casas. El alcalde de Londres declaró que, en adelante, nadie encendería fuego después del atardecer dentro de las murallas de la ciudad. La tradición prima sobre una pata de pollo. La Edad Media no necesitaba pandemias para cancelar eventos. Tenían a Balduino. La Universidad de París en el siglo XIV era la joya de la corona intelectual de Europa. Un lugar de debate, descubrimiento y, ocasionalmente, incendios. De ella surgieron filósofos, teólogos y al menos un hombre que ilegalizó la educación para todos los demás. Ese hombre fue Etienne de Roux, un estudiante de teología con grandes sueños y delirios aún mayores. Las mesas rebosaban de cerdo asado, anguilas guisadas, pasteles de origen incierto y un mar de alcohol. Era una época para comer, beber y, sobre todo, demostrar a todos que tu digestión era mejor que la de ellos. Durante años, estos festines transcurrieron tan bien como cualquier otra cosa medieval. Intoxicaciones alimentarias leves, algún que otro duelo de espadas y al menos un juglar que se prendió fuego. Pero entonces llegó Ser Balduino de Borgoña, una noche cuya relación con el alcohol podría describirse como comprometida pero abusiva. Era la fiesta de San Martín. Lo que comenzó como una justa conmemorativa rápidamente degeneró en caos. Un escudero tropezó con la cuerda del ataúd. Un caballero erró el blanco y atravesó un estandarte. Un desafortunado monje cayó en un charco de agua bendita. El ataúd se volcó en plena carga, liberando al difunto duque en lo que debió ser el peor final de la historia. Para cuando terminó, 3 caballeros resultaron heridos. Una vidriera de la iglesia quedó destrozada y el abad sufrió una crisis nerviosa. El clero convocó un concilio de emergencia a la mañana siguiente y, con toda la furia de la piedad burocrática, emitieron un decreto. Los cortesanos se quedaron paralizados.
Los músicos enmudecieron. En algún lugar, un sirviente fingió su muerte para escapar de la tensión. La sonrisa de Enrique se desmoronó como una fortaleza mal construida. Al día siguiente, Roland fue arrestado por burlarse de la dignidad real. Lo que, en pocas palabras, significa que se burló del monarca. El castigo fue rápido y horriblemente ingenioso. Le cortaron la lengua para evitar más bromas. Los halcones, decidió, estaban sobrevalorados, eran demasiado comunes, demasiado convencionales. Necesitaba algo diferente, algo que gritara: soy un visionario, pero también, puede que sea un idiota. Y entonces apareció el búho. Los búhos son nocturnos, solitarios y pésimos para trabajar en equipo. Básicamente, el equivalente medieval de ese compañero de trabajo que se niega a usar el chat grupal. Pero Jeffrey, sin dejarse amedrentar por la naturaleza, insistió en que su búho, Beatatris, revolucionaría la cetrería. Los panaderos debían añadir una hogaza extra a cada docena vendida, como medida de seguridad contra el fraude, o en este caso, contra los robos. Así nació la docena del panadero. Irónicamente, este acto de avaricia dio origen a una de las tradiciones más generosas del comercio. Todo panadero honesto de Londres tuvo que regalar pan, solo porque Thomas no pudo resistir la tentación de convertir su almuerzo en metralla. Cayó en el olvido, aunque su leyenda perduró. El hombre que hizo obligatoria la honestidad siendo espectacularmente deshonesto. Los sermones condenaban la impía mezcla de carne e inmundicia. Ayaric fue multado, excomulgado y obligado a construir una capilla como penitencia. Y en cuanto al resto, se prohibieron los baños mixtos en toda la región. De la noche a la mañana, los baños públicos quedaron vacíos. Se ordenó a hombres y mujeres bañarse por separado, o mejor aún, no bañarse en absoluto. El pánico moral se extendió como la pólvora. Pronto, ciudades de toda Europa siguieron el ejemplo. Los sacerdotes afirmaban que el agua abría los poros del alma, facilitando así la entrada de la tentación. Los tribunales medievales no se caracterizaban precisamente por su sutileza. La solución al fraude solía ser la horca, la mutilación o la humillación pública. Pero como el delito de Thomas tenía que ver con el pan, decidieron ser más creativos. Lo ataron a un poste, lo obligaron a llevar una hogaza falsa en la cabeza y lo apedrearon con su propio inventario. Era justicia, pero con carbohidratos. Después, el Consejo aprobó una nueva ley para prevenir futuras traiciones culinarias. Los zapatos se desabrocharon. Por desgracia, no eran precisamente discretos. Durante la procesión, uno de sus dedos puntiagudos se enganchó en un tapiz. El resultado fue espectacular. Reginald tropezó, dio una voltereta hacia adelante y se estrelló contra el obispo, llevándose consigo a 2 monaguillos y un candelabro. La cera voló por los aires. El obispo gritó. El coro se detuvo en seco. A mitad del himno. Fue, sin duda, lo más emocionante que jamás había ocurrido en aquella iglesia. Luego llegó Lord Alaric de Borgoña, un hombre tan pésimo en su comportamiento que convirtió la limpieza en una crisis moral. Alaric era rico, estaba aburrido y tenía una profunda vocación por comportarse de forma deplorable en público. Una tarde de verano, fue a los baños públicos del pueblo y llevó compañía. No su esposa, ni siquiera la esposa de alguien, sino varias esposas de alguien, según los relatos de la época. Llegó perfumado, riendo y con poca ropa, a modo de penitencia. Pergamino. Pierre tenía un defecto fatal. Estaba obsesionado con su reflejo. Los espejos en los monasterios no eran comunes. En su mayoría eran de latón pulido o trozos de metal que servían para saber si te habías afeitado o si, por accidente, te habías unido a los herejes. Pero Pierre, de alguna manera, había conseguido uno, y lo usaba religiosamente, valga la redundancia. Cada noche se escabullía al baño para admirarse, ajustándose el sombrero como un influencer medieval preparándose para selfies divinas. Pero claro, a la nobleza medieval se le ocurrió mirar un entierro tranquilo y pensar, ¿sabes qué le falta a esto? Violencia. Todo empezó en 1241 con el funeral del duque Raimundo de Toulouse. Un hombre tan rico que hasta su muerte congregó a una multitud. Nobles de toda Francia acudieron a presentar sus respetos. Y con presentar respetos me refiero a lucir sus armaduras y chismorrear. El problema de reunir a hombres armados y competitivos en un mismo lugar es que, tarde o temprano, a alguien se le ocurre organizar un torneo. Pero el destino, o la física, favoreció a Carayes. Tras varios asaltos de golpes rebosantes de entusiasmo divino, Carayes logró derribar a su oponente y apuñalarlo en la garganta. La multitud estalló en júbilo. Margarita lloró. La iglesia fingió que todo formaba parte del plan. ¿El problema? Unos años más tarde, el rey se dio cuenta de que basar la justicia en la esgrima quizá no era el sistema más fiable.
Resultó que Dios no se dedicaba precisamente a arbitrar. Pero incluso en los monasterios más tranquilos, la estupidez humana encontraba su camino. Y pocas historias lo ilustran mejor que la del monje que, por accidente, convirtió el amor propio en un incendio provocado. Todo comenzó en un monasterio benedictino en algún lugar de la Francia del siglo XIV. Un lugar donde la rutina diaria consistía en rezar, copiar manuscritos y fingir que no se odiaba a todo el mundo. Entre los monjes vivía el hermano Pierre, joven, apuesto y, al parecer, con unos pómulos tan afilados que parecían cortar. Pero una noche, tras un banquete real y demasiadas copas de vino, Roland cometió el fatal error de mezclar alcohol, confianza y humor. Se acercó al rey, hizo una reverencia dramática y dijo: Majestad, anoche soñé que veía una corona brillante sobre su cabeza. La sala rió entre dientes. Incluso Enrique sonrió. Roland, con tono alentador, añadió: aunque creo que solo era el reflejo de su cuero cabelludo. Un silencio que hace desear tener una máquina del tiempo. Piedras lo suficientemente pequeñas como para esconderse en la corteza. Lo suficientemente pesadas como para engañar a la balanza y lo suficientemente baratas como para obtener ganancias. ¿El resultado? Los clientes literalmente se rompían los dientes. Un desafortunado comerciante partió una hogaza con tanto estruendo que el alguacil del pueblo la oyó desde el otro lado de la plaza del mercado. La noticia corrió como la pólvora. Thomas fue llevado ante las autoridades municipales, quienes examinaron las pruebas. Una hogaza tan pesada que bien podría usarse como arma. Por desgracia, Beatriz eligió el peor objetivo posible, el capellán real. El búho se abalanzó, chilló y arañó a su amo como un demonio emplumado. Los caballos entraron en pánico. Alguien gritó: brujería. El caballo del rey se desbocó y, en cuestión de segundos, la partida de caza más digna de Europa se había convertido en una escena cómica medieval. El capellán, sangrando pero vivo, declaró que el búho era un siervo del diablo. Jeffrey intentó defenderla. Pero era difícil sonar convincente cuando tu noble ave aún intentaba devorarlo. ¿Qué podía salir mal? Eligió como oponente a Gabriel de Montgomery, capitán de su guardia y, crucialmente, un hombre cuya misión era mantener al rey con vida. Así que, naturalmente, el rey lo retó a un deporte mortal con lanzas puntiagudas. Los dos primeros asaltos transcurrieron sin problemas. Vítores, aplausos, 0 víctimas mortales. Entonces llegó el tercer asalto. La lanza de Montgomery impactó de lleno en la cabeza de Enrique, astillándose al instante. Si a eso se le suma la escasa capacidad de atención de los campesinos, se tenía la receta perfecta para un desastre anual. Pero un incendio en particular destacó, el que finalmente hizo que las autoridades municipales dijeran basta. Comenzó, como todas las grandes tragedias medievales, con un hombre llamado Jeffrey que simplemente intentaba hacer mal su trabajo. Jeffrey era un aprendiz de herrero, entusiasta, torpe y a un paso de la fama histórica. Un fragmento afilado se coló por una abertura del yelmo del rey y se incrustó profundamente en su órbita ocular. El público enmudeció, alguien se desmayó, probablemente otro intentó vender refrigerios. Se llevaron a Enrique, semiconsciente, pero insistiendo en que estaba bien. La versión medieval de solo es un rasguño. 10 días después, tras lo que los historiadores denominan con delicadeza medicina experimental, murió entre terribles sufrimientos. Francia prohibió de inmediato las justas. Otros países siguieron su ejemplo. Una celebración que comenzó como un evento religioso y terminó como un torneo de bebida. Sir Baldwin llegó tarde, ya tambaleándose, con una armadura reluciente y una sonrisa que presagiaba un futuro sombrío. De un trago, se bebió 3 copas de vino para recuperar el aliento. Luego otra por San Martín y una más por simetría. Una hora después, la cocina presentó la pieza central. Un glorioso pollo asado destinado al mismísimo duque. Una elección de diseño que decía: soy rico, pero también un peligro para mí mismo. Aquí entra en escena Sir Reginald de Essex, un hombre cuyo ego apenas cabía en su armadura. Reginald se tomaba el calzado muy en serio, mientras que la mayoría de los nobles se conformaban con unos modestos zapatos de 15 centímetros. Él encargó un par de casi 60 centímetros de largo, cosidos a mano en cuero italiano, decorados con campanillas diminutas y que, sin duda, llamarían la atención de cualquiera que estuviera a su alcance. Los domingos, los llevaba a misa, el equivalente medieval a ir a la iglesia en un Ferrari con la camisa puesta. Una fría tarde de 1212, decidió quedarse hasta tarde en el taller. Su maestro le había advertido: no dejes la fragua desatendida. Jeffrey, por supuesto, entendió. Por favor, déjala desatendida. Golpeó el hierro, avivó las llamas y entonces recordó que tenía hambre.
así que salió a cenar a una ciudad de madera con una chimenea aún encendida. Cuando regresó, Londres era un espectáculo de luces. Las llamas saltaban de los tejados de paja a la madera, propagándose más rápido que los rumores medievales. Una justa más, una demostración más de virilidad real, y tal vez algunos retratos halagadores después. Todos le decían que no lo hiciera. Sus médicos se lo advertían. Su esposa se lo suplicaba. Y Nostradamus, el mismísimo Nostradamus, había escrito una profecía que predecía que Enrique moriría en una joya con una astilla clavada en el ojo. Lo cual, para ser justos, es tan sutil como una nota adhesiva cósmica que dice: no participes en justas. Pero Enrique no era de los que seguían consejos. Era un rey, había sobrevivido a guerras, revueltas y a la gastronomía francesa. Y el hermano Antonius fue reasignado a una orden de silencio. Lo cual, dados sus talentos, fue una cruel ironía o una divina comedia. Siglos después, los musicólogos lo aclamarían como un pionero accidental, el hombre que trajo color a un mundo monocromático y fue exiliado por ello. Al final, su gran pecado fue simple. Hizo que la iglesia sonara con vida. Y para la Europa medieval, eso fue una nota de más. El Londres medieval era una ciudad de madera, paja y optimismo, una combinación arquitectónica que prácticamente clamaba por un incendio. Y en alguna taberna medieval, un campesino desdentado probablemente levantó una jarra y murmuró: al menos conseguimos más pan. Así que la próxima vez que compres una docena de rosquillas y te den 13, dale las gracias a un estafador medieval con moral de piedra y, peor aún, con habilidades para hornear. Si crees que la música sacra es aburrida ahora, imagínala antes de que se descubriera la melodía. Durante la mayor parte de la Edad Media, los himnos eran básicamente murmullos sagrados, cantos lentos y monótonos diseñados menos para inspirar. Y entonces llegó la noche del incidente. Luz de vela, reflejo y ego. Una combinación peligrosa. Pierre se inclinó hacia adelante, practicando su mirada piadosa pero accesible, y de alguna manera tiró la vela al suelo de heno. En cuestión de minutos, su proyecto de vanidad se convirtió en un desastre monumental en el monasterio. Los monjes despertaron en medio del caos. El humo, los gritos y al hermano Pierre corriendo sin camisa, sosteniendo su espejo como si fuera una reliquia sagrada. La abadía quedó medio quemada antes del amanecer. Y la iglesia añadió otra entrada a su creciente lista de normas creadas porque alguien no sabía comportarse. El duque Raimundo fue enterrado con toda la reverencia debida. Salvo las justas, su legado perduró, no por sus hazañas, sino porque su funeral se convirtió en el equivalente medieval de una recopilación de vídeos de YouTube donde se ven fracasos estrepitosos. Los banquetes medievales eran un caos comestible. Imagínense a cientos de nobles, caballeros y clérigos apiñados en un salón que olía a carne, a mí y a un ligero arrepentimiento. Y más para hacerte olvidar que estabas vivo. A la iglesia le gustaba así, predecible, ordenada, emocionalmente vacía. Entonces llegó el hermano Antonius, un monje de la Borgoña del siglo XIII con demasiada imaginación y muy poca supervisión. Antonius se había cansado de los mismos cantos gregorianos que resonaban en los pasillos de piedra. Así que una noche, mientras todos recitaban su Kyrie eleison por enésima vez, decidió darle un toque especial. Y por primera vez en la historia, la moda se convirtió literalmente en pecado. Reginald intentó argumentar que fue solo un accidente, pero nadie le creyó. El orgullo, decían, siempre precede a la caída, y a veces la caída ocurre justo delante del obispo. La Edad Media tenía dos grandes pasiones, la piedad y la fiesta. A menudo simultáneamente, y nada capturaba mejor ese extraño equilibrio que la fiesta de los locos. Un festival anual que pretendía burlarse del orgullo y recordar a todos la humildad. Naturalmente, se convirtió en el evento más ruidoso, borracho y menos humilde de la cristiandad. La idea era simple. Por un glorioso día, el clero menor podría actuar como sus superiores. Monjes vestidos de obispos, niños del coro predicaron y, inevitablemente, alguien bendijo una cabra. El objetivo era reírse del absurdo de la vanidad humana. El resultado, sin embargo, fue el absurdo de la humanidad. Punto. Según se cuenta, respondió. No he contado ni la mitad de lo que vi. Esa frase se convirtió en el epitafio de su vida. Un testimonio tanto de su humildad como de su asombro ante la inmensidad del mundo. Marco Polo no solo viajó más lejos que ningún otro europeo de su época, sino que expandió los límites de la imaginación humana. Su viaje comenzó como un encargo de un mercader y terminó como la chispa que despertó en Europa las maravillas que se extendían más allá de su horizonte. El rector prohibió el estudio de toda arte oculta e infernal en el campus.
declarando que la búsqueda de la sabiduría no debía involucrar azufre. Otras universidades no tardaron en seguir su ejemplo, prohibiendo la astrología, la alquimia y todo aquello que inquietara a los profesores. Etienne fue expulsado, excomulgado y, posteriormente, se rumoreó que enseñaba a campesinos el arte de la invisibilidad, lo que probablemente significaba esconderse de los acreedores. La Iglesia citó su fiasco como prueba de que la curiosidad desenfrenada conduce a la ruina. Una moraleja que han repetido desde entonces. Y así fue como un estudiante demasiado entusiasta convirtió la magia de una materia de estudio en un pecado. Las universidades cambiaron los hechizos por los programas de estudio y Europa entró en una nueva era de erudición segura y carente de imaginación. Todo porque Etienne intentó copiar en sus exámenes finales con Satanás como compañero de estudio. Cada reino tenía un bardo, la versión medieval de un youtuber con mucho dinero. Cantaban baladas heroicas, halagaban a los nobles y, de vez en cuando, colaban chistes tan mordaces que podían costarles la vida. Pero un bardo se pasó de la raya y, al hacerlo, se aseguró de que nadie en Inglaterra volviera a reírse libremente. De nuevo, se llamaba Thomas de Norwich, un músico ambulante conocido por su ingenio y su escasa capacidad de autoconservación. Thomas había entretenido a las cortes de Inglaterra durante años con humor inofensivo. Principalmente sobre monjes, mercaderes y franceses, pero en 1314, el rey Eduardo II le concedió un nuevo público. Y cometió su último error. Eduardo no era precisamente popular. Acababa de sufrir una desastrosa derrota en Bannockburn. Sus nobles lo odiaban, y su vida amorosa era el tema de conversación en todas las tabernas. En resumen, el tema perfecto para un monólogo cómico. Thomas, aparentemente sin conocer el término, decidió interpretar su última canción, la balada del rey cobarde. La letra era ingeniosa, la rima impecable, y el público estalló en carcajadas durante unos 30 segundos. Luego, la sala quedó en silencio. Ese silencio que solo se produce cuando todos recuerdan de repente que disfrutan respirando. Edward no se rió, ni siquiera parpadeó. Simplemente se volvió hacia sus guardias y dijo, «Arresten al músico». Thomas fue sacado a rastras del salón en plena rima. A la mañana siguiente, el rey promulgó un decreto que prohibía cualquier verso, canción o declaración pública que deshonrara a la corona. Era el equivalente medieval a eliminar la sección de comentarios. Los juglares de todo el reino entraron en pánico. Algunos reescribieron sus canciones para que fueran puramente halagadoras. Otros huyeron a Escocia, donde las bromas sobre los reyes ingleses se consideraban tesoros nacionales. En cuanto a Thomas, no fue ejecutado, lo cual, francamente, fue una misericordia para los estándares medievales. En cambio, fue desterrado de todas las cortes reales de Inglaterra y condenado a cantar únicamente en tabernas. Pasó el resto de sus días cantando sobre el amor, el vino y monarcas hipotéticos que no se parecían a nadie en particular. Su destierro perduró, la sátira se volvió peligrosa, el humor, herejía, y los reyes aprendieron que nada se propaga más rápido que un buen insulto. Excepto quizá una orden de arresto. Thomas de Norwich desapareció de la historia poco después, pero su legado perdura. Fue el hombre que demostró que, en la Edad Media, no era la espada la que mataba, sino el remate. En la mayor parte de la antigua Grecia, la llegada de una niña traía consigo una silenciosa resignación. Las hijas estaban destinadas a tejer, casarse y obedecer, figuras secundarias en el gran drama de sus padres y hermanos. Pero en Esparta, la cuna se mecía a un ritmo diferente. Cuando una niña espartana llegaba al mundo, no se la juzgaba por su género, sino por su fuerza. Al nacer, las parteras examinaban su cuerpo, revisando sus extremidades, su llanto, su vitalidad, si parecía débil o enfermiza. Le esperaba el mismo destino cruel que a cualquier niño débil. La exposición a la intemperie en las laderas del monte Tijeto. En este sistema cruel, la misericordia se doblegaba ante la supervivencia. El credo de Esparta era simple. Solo los fuertes debían vivir. Desde su primer aliento, una niña espartana no pertenecía únicamente a su familia, sino al Estado. La ciudad misma era su guardiana y su propósito. Sus padres la criarían. Pero Esparta forjaría su destino. No debía permanecer oculta en el silencio doméstico ni envuelta en capas de modestia. Al contrario, debía crecer fuerte, orgullosa e indomable. Su deber era claro. Dar a luz algún día a hijos que morirían por Esparta y ser lo suficientemente fuerte para soportar esa verdad sin llorar. Incluso su apariencia reflejaba los valores del Estado. Mientras que las mujeres atenienses lucían pálidas por permanecer en interiores, las jóvenes espartanas se bronceaban al aire libre. Llevaban el cabello corto por practicidad. Sus extremidades se endurecían por el movimiento constante.
El cuerpo era un arma y debía ser entrenado. Corrían, luchaban, lanzaban la jabalina y aprendían el ritmo a través de la danza. No por vanidad, sino para cultivar el control y la precisión. En Esparta, la belleza se medía por la simetría, no por la suavidad, por la vitalidad, no por la fragilidad. Desde niñas, las jóvenes espartanas escuchaban las mismas palabras repetidas tanto en el ágora como en casa. Da salud a guerreras, no a cobardes. Aquella frase era a la vez un halago y una orden. La ciudad esperaba que sus hijas fueran valientes, francas y, sobre todo, leales. Su fortaleza era la base de la supervivencia del Estado, pues sin madres fuertes no podía haber soldados fuertes. Y así, desde la infancia, toda niña espartana nacía no solo en una familia, sino con una misión. Desde que una niña espartana aprendía a caminar, su mundo se convertía en un campo de batalla viviente. La infancia en Esparta no se definía por muñecas ni lecciones de vida, sino por pistas de atletismo, campos de lucha y la instrucción comunitaria. Mientras los niños ingresaban en el cuerpo de ejército, el riguroso sistema de entrenamiento militar, las niñas recibían su propia versión de disciplina, guiada no por soldados, sino por la filosofía del Estado. La creencia era simple y absoluta. Las mujeres fuertes criaban hijos fuertes. El cuerpo femenino no era símbolo de fragilidad, sino receptáculo del poder cívico. Cada lección, cada carrera, cada competición era un ensayo para la mayor responsabilidad que Esparta exigía: la maternidad al servicio del Estado. Un día típico para una joven espartana comenzaba al amanecer. Se levantaba al oír las órdenes que resonaban desde los campos de entrenamiento de los chicos y se unía a las demás chicas para los ejercicios en grupo. No había velos, ni bordados, ni adornos. Descalzas, corrían a lo largo del río Uritas, aprendiendo a respirar a pesar del dolor y el calor. Luchaban entre sí, desarrollando fuerza y resistencia. Lanzaban el disco y la jabalina, compitiendo con una ferocidad reservada generalmente a los hombres de otras ciudades-estado. El objetivo no era el deporte, sino la transformación. Al dominar su cuerpo, una joven dominaba su mente. La educación iba más allá de lo físico. Las jóvenes espartanas también aprendían música, poesía y las leyes de Lius, el legendario legislador que dio forma a la Constitución espartana. Cantando juntas en coros durante las fiestas, aprendieron ritmo, unidad y seguridad en sí mismas. Sus canciones ensalzaban la valentía y ridiculizaban la cobardía, reforzando los valores de la ciudad en cada verso. Mediante estas actuaciones públicas, las jóvenes adquirieron una forma singular de poder social en el mundo antiguo: la visibilidad. A diferencia de las mujeres atenienses, que vivían tras altas murallas, las jóvenes espartanas se presentaban en público, reían, cantaban y competían ante los hombres sin pudor alguno. La comunidad las observaba crecer, no con indulgencia, sino con expectación. Cada gesto se interpretaba como un reflejo de los ideales de la ciudad. Los maestros fomentaban la valentía al hablar y la fortaleza de espíritu. A una joven espartana se le inculcaba mirar a los hombres a los ojos y expresar sus ideas con claridad y orgullo. La infancia no era un preludio a la obediencia, sino una iniciación a la fortaleza. Al llegar a la adolescencia, ya había aprendido el arte de la disciplina, la resiliencia y el orgullo controlado, los pilares de lo que significaba ser una hija de Esparta. En Esparta, el cuerpo femenino no debía ocultarse ni suavizarse, sino perfeccionarse. La excelencia física se consideraba un deber sagrado. El entrenamiento de una joven espartana comenzaba temprano y se intensificaba durante la adolescencia. Corría por las colinas, corría a toda velocidad por los campos y nadaba en las frías aguas del río Uritus. La lucha, el lanzamiento de disco y la práctica de jabalina fortalecían sus músculos y agudizaban sus reflejos. No había vergüenza en el sudor ni en los moretones, eran marcas de honor. Para la mentalidad espartana, cada grado de fuerza que adquiría significaba una generación venidera más fuerte. Era la futura madre de soldados y la debilidad era traición. A diferencia de Atenas o Corinto, donde la modestia confinaba a las mujeres al hogar, en Esparta el entrenamiento físico se realizaba al aire libre, a menudo en público. Esto escandalizaba a los visitantes de otras ciudades griegas. Murmuraban sobre la falta de pudor y la indecencia, horrorizados al ver a las muchachas ejercitándose sin la cobertura de las largas túnicas. Pero los espartanos rechazaban tales críticas. Para ellos, el cuerpo humano no era motivo de vergüenza, sino símbolo de disciplina. Creían que los dioses favorecían la simetría y la salud, no la elegancia frágil. La figura esculpida de la mujer espartana era prueba del orden divino y cívico. El entrenamiento era implacable. Las jóvenes competían entre sí en pruebas que imitaban las de los hombres en los Juegos Olímpicos, carreras de velocidad,
saltos de longitud, lanzamiento de disco y lucha. Los vencedores eran coronados con guirnaldas y celebrados públicamente. Incluso la derrota no era deshonrosa, la cobardía sí. El Estado premiaba el esfuerzo, no el resultado. Este movimiento constante no solo desarrollaba musculatura, sino también resistencia y confianza. Los hacía intrépidos, ágiles y conscientes de sus límites físicos y, aún más importante, de cómo superarlos. El ritmo de su entrenamiento moldeaba su identidad. Cuando sus hermanos regresaban de los AGI cubiertos de cicatrices, las muchachas los recibían no con lástima, sino con orgullo. Comprendían el dolor como parte del mismo deber sagrado. En Esparta, hombres y mujeres eran dos caras de un mismo ideal, la fuerza al servicio del Estado. La aptitud física nunca fue vanidad, sino patriotismo en carne y hueso. Mediante esta rigurosa educación, las jóvenes espartanas se convertían en monumentos vivientes de disciplina. Sus cuerpos, los templos donde se preservaba la fuerza misma de Esparta. Si el cuerpo era el arma de Esparta, la mente era su espada. Las jóvenes espartanas se entrenaban para cultivar ambas cualidades. El entrenamiento físico forjaba la fuerza, pero la disciplina mental le daba dirección. Desde niñas, aprendían a controlar las emociones, reprimir el miedo y pensar lógicamente. No se las protegía de las duras verdades, la muerte, la guerra ni la pérdida, porque esas realidades definían su existencia. Crecían escuchando que sus hermanos podían morir en batalla, que sus padres podían no regresar jamás, y que su papel no era llorar, sino resistir. El autocontrol emocional se convirtió en algo natural. Una joven espartana aprendía a mantenerse erguida, a hablar con franqueza y a afrontar la adversidad sin temblar. La educación en Esparta abarcaba mucho más que el deporte. A las niñas se les enseñaba a leer y escribir, un privilegio poco común para las mujeres en el mundo griego. Aprendían a leer, escribir, recitar poesía y debatir. Esta educación intelectual no tenía como objetivo convertirlas en filósofas, sino en mujeres capaces de criar hijos disciplinados e inteligentes. Las jóvenes espartanas estudiaban las leyes del hierus, los principios fundacionales de la sociedad espartana, la igualdad entre los ciudadanos, el autocontrol y la lealtad al Estado. Estas ideas se convertían en preceptos morales que se grababan en la memoria mediante la repetición y el canto. La oratoria también era una habilidad muy valorada. Las jóvenes espartanas se formaban para expresarse con claridad y seguridad, una cualidad que asombraba a los extranjeros. No bajaban la mirada ni hablaban en voz baja, como se esperaba de las mujeres atenienses. En cambio, miraban a los hombres directamente a los ojos y expresaban sus pensamientos sin titubear. Los hombres espartanos admiraban tal valentía. No la consideraban arrogancia, sino integridad. La ciudad necesitaba mujeres que pudieran inculcar a sus hijos el valor y la disciplina. Y dicha instrucción requería una voz firme. La burla era otra arma de la mente espartana. Durante las fiestas, las jóvenes cantaban canciones corales que ridiculizaban la cobardía de los hombres. Estos versos no eran una burla a los ídolos, sino una imposición moral. Ser ridiculizada públicamente por mujeres por cobardía era una deshonra peor que la derrota en batalla. Así, las palabras de las mujeres se convirtieron en instrumentos de control social, moldeando el comportamiento a través de la admiración y la vergüenza. De este modo, el intelecto de la joven espartana se volvió tan vital como su fuerza. Se la entrenaba para inspirar respeto no solo por su fuerza física, sino también por su ingenio, serenidad y una claridad inquebrantable. Una mente tan disciplinada como su cuerpo. Cuando una joven espartana llegaba a la adolescencia tardía, su transformación de atleta a mujer se producía mediante un ritual sin igual en Grecia: el matrimonio por competición. No por consentimiento. Las bodas espartanas eran extrañas, incluso violentas para los estándares de otras ciudades-estado. A la novia le afeitaban la cabeza, le cambiaban sus ropas por una capa de hombre y la dejaban sola en la oscuridad. El novio, tras una comida comunitaria con sus compañeros, se escabullía para encontrarse con ella en secreto. Este acto simbolizaba la unión de iguales, no la dominación de unos sobre otros. El matrimonio en Esparta tenía menos que ver con el romance y más con la fertilidad. El Estado no celebraba el afecto, sino la resistencia, la fertilidad y la disciplina. Antes del matrimonio, la reputación de una joven dependía de su destreza. La habilidad atlética y una vitalidad visible se consideraban la mayor dote. Los hombres espartanos admiraban a las mujeres robustas, aquellas que podían correr, luchar y dar a luz sin debilidad alguna. Los poemas de amor y el perfume eran irrelevantes. La excelencia física era erótica en sí misma. Ser admirada por la fuerza, no por la debilidad, era el ideal espartano. Sin embargo, estos matrimonios presentaban una peculiar distancia emocional.
Los maridos a menudo seguían viviendo en los cuarteles hasta pasados los 30 años, visitando a sus esposas solo en secreto. Esta separación era intencional. Mantenía viva su pasión, intacta su disciplina y garantizaba que el deseo siguiera siendo un ejercicio de fuerza de voluntad. No un capricho. La infidelidad, en cambio, estaba menos estigmatizada en Esparta que en otras partes de Grecia. La prioridad del Estado no era la virtud personal, sino la descendencia sana. Los hombres mayores podían permitir que los guerreros más jóvenes tuvieran hijos con sus esposas si esto les aseguraba herederos fuertes. Esta práctica escandalizaba a los extranjeros, pero reflejaba el pragmatismo implacable de Esparta. En esencia, todo vientre pertenecía al Estado. Para las mujeres, el matrimonio no significaba sumisión. Una esposa espartana conservaba la autoridad en el hogar, administraba las propiedades y supervisaba a los trabajadores del Geled mientras su marido servía en el ejército. Lejos de ser amas de casa pasivas, eran administradoras de bienes y guardianas del linaje. Su independencia asombraba y escandalizaba a los visitantes griegos, quienes veían en Esparta un mundo al revés donde los hombres morían por la ciudad y las mujeres la mantenían viva. En esta sociedad, el matrimonio no suponía el fin de la libertad, sino su continuación a través del deber, un pacto entre dos almas disciplinadas que servían al mismo Dios inflexible, la propia Esparta. Ser madre en Esparta no era un asunto doméstico tranquilo, era el deber más sagrado y exigente que una mujer podía cumplir. Desde el momento del nacimiento, la maternidad se consideraba un acto de devoción cívica. El valor de una mujer espartana no se medía por su belleza, riqueza o encanto, sino por la fortaleza y el coraje de sus hijos. Dar a luz hijos que pudieran servir y morir por la ciudad era su mayor honor. Sin embargo, la maternidad allí no la ablandó, la endureció aún más. Se esperaba que las madres espartanas afrontaran el parto sin miedo, que soportaran el dolor y el silencio, y que recibieran el llanto de los recién nacidos no con ternura, sino con orgullo. Cada niño nacido en Esparta era un guerrero en potencia, y cada mujer era guardiana de ese destino. Desde la cuna, una madre comenzaba a moldear el espíritu de su hijo. «Regresa con tu escudo, oh, a por él», le decía un día a su hijo antes de la batalla. Palabras que se convirtieron en lema nacional. Tales frases no eran exageraciones poéticas, sino verdades absolutas. Una mujer espartana que guardaba luto públicamente o lloraba desconsoladamente por su hijo caído era avergonzada. Se esperaba que su dolor fuera silencioso, digno y teñido de orgullo. La ciudad no exigía lágrimas, sino legado. Incluso la forma en que las madres criaban a sus hijas reflejaba el mismo principio. No les enseñaban sumisión, sino resiliencia. A las niñas espartanas se les contaban historias de mujeres que habían enviado a varios hijos a la guerra y se regocijaban por su valentía. Aprendían que la debilidad no era solo un fracaso personal, sino una falta cívica. La madre ideal no era simplemente una cuidadora, era un emblema viviente de autocontrol y fortaleza. Su voz moldeaba el espíritu del hogar, al igual que la Oye moldeaba a los hombres. Estas mujeres también ejercían una autoridad sorprendente. Mientras sus maridos servían en campañas lejanas, las madres espartanas administraban las propiedades, los geleds y los asuntos familiares. Con plena autonomía, el control de sus propiedades les otorgaba un poder financiero sin parangón en Grecia. Pero ese poder trajo consigo una presión inmensa: mantener los valores espartanos, garantizar una disciplina inquebrantable y criar hijos dignos de los antepasados. Ser madre espartana implicaba vivir al servicio permanente del Estado, conciliando el afecto con la austeridad. En su perseverancia, Esparta halló su fuerza eterna. Mientras que los hombres espartanos pasaban la mayor parte de su vida en los cuarteles o en la guerra, eran las mujeres quienes administraban la riqueza de la ciudad. Esta inusual circunstancia transformó a la sociedad espartana en una de las pocas del mundo antiguo donde las mujeres ostentaban un verdadero poder económico. Poseían tierras, controlaban propiedades y supervisaban a un gran número de trabajadores del Eleto. Según algunas estimaciones, las mujeres poseían casi el 40% de todas las propiedades espartanas. Una cifra impensable en el resto de Grecia. Para los extranjeros, aquello parecía un caos. Para Esparta, era eficiencia. La ciudad confiaba su supervivencia no solo a sus guerreros, sino también a la disciplina y la competencia de sus mujeres. Administrar la riqueza en Esparta no era cuestión de lujo ni excesos. A las mujeres espartanas les estaba prohibido ostentar oro o modas extranjeras. Sus riquezas eran instrumentos de estabilidad, no de vanidad. Dirigían las cosechas, distribuían los alimentos, cuidaban del ganado y se aseguraban de que el sistema militar funcionara durante la ausencia de los hombres. En esencia,
se convirtieron en las administradoras del corazón económico de la maquinaria bélica espartana. Su éxito o fracaso afectaba directamente la capacidad de lucha de los soldados y, por ende, el destino de la ciudad. Esta autoridad las hacía respetadas, pero también temidas. Su lengua afilada y su carácter decisivo escandalizaban a los visitantes, que esperaban docilidad. La influencia política de las mujeres era indirecta, pero innegable. La opinión de una madre espartana podía influir en el valor de su hijo. El ridículo de una esposa podía avergonzar a un marido hasta convertirlo en un hombre valiente. Sus voces tenían peso moral en el discurso público, moldeando la percepción del honor y el deber. No participaban en consejos ni ostentaban títulos, pero su presencia se hacía sentir en cada decisión que afectaba al hogar. Y el hogar era el fundamento del Estado. Naturalmente, este poder suscitó críticas. Escritores griegos como Aristóteles acusaron a las mujeres espartanas de arrogancia, afirmando que gobernaban sobre sus hombres y corrompían el Estado. Disciplina. Pero tales acusaciones revelan más sobre la incomodidad extranjera que sobre la realidad espartana. En verdad, estas mujeres mantenían el orden que hacía de Esparta una ciudad temida en todo el mundo griego. Eran las manos invisibles tras la fachada de hierro, guardianas de la riqueza, defensoras de la virtud y garantes de la estabilidad. La mujer espartana, rica y austera a la vez, encarnaba una paradoja. Gobernaba su hogar y a la vez servía al Estado, ejerciendo el poder sin descuidar su deber. Una reina tras frontera invisibles, leal solo a Esparta. En la mayoría de las ciudades griegas, el silencio de una mujer se consideraba virtud. Pero en Esparta, el silencio era cobardía. Las mujeres espartanas eran famosas, o infames, por su franqueza. Se burlaban, elogiaban y daban órdenes con una agudeza que desconcertaba a los forasteros. Sus palabras tenían autoridad, y su ingenio era legendario. No susurraban a puerta cerrada. Hablaban en la plaza pública, en festivales e incluso ante reyes. Cuando una madre espartana le entregaba un escudo a su hijo y le decía, con él o sobre él. No solo le daba un consejo, sino que le daba una orden. Su voz era el eco del propio Estado. La educación de las jóvenes espartanas en retórica, música y poesía las preparaba para esta presencia pública. Festivales como la Gimnopedia y la Alta Cintia contaban con coros femeninos que cantaban ante multitudes, tejiendo enseñanzas morales. Lecciones convertidas en canciones. Estas representaciones no eran mero entretenimiento, sino discursos cívicos disfrazados de arte. Los coros ensalzaban la valentía y ridiculizaban la cobardía, empleando el ridículo como arma para reforzar los valores espartanos. Un hombre que flaqueaba en la batalla arriesgaba más que la muerte. Arriesgaba oír su nombre cantado con desprecio por las mujeres de Esparta. Ni siquiera los reyes eran inmunes a su juicio. La reina Gorgo, esposa del rey Leónidas, era conocida en toda Grecia por su aguda inteligencia y su valentía al hablar. Cuando una extranjera le preguntó por qué las mujeres espartanas eran las únicas que gobernaban a sus hombres, Gorgo respondió, porque somos las únicas que damos a luz a hombres. Sus palabras capturaron la esencia de la feminidad espartana, orgullosa, sin complejos y arraigada en el deber más que en la sumisión. La voz de Gorgo, como la de innumerables mujeres anónimas, reflejaba una sociedad que valoraba la claridad moral por encima de la obediencia. En Esparta, la palabra era una forma de disciplina. Se esperaba que las palabras de las mujeres fueran concisas, ingeniosas y mordaces, como las espadas que portaban sus hijos. Su lenguaje forjaba la unidad, sus canciones preservaban la tradición, y su crítica mantenía el valor. Con solo palabras, sostenían la columna vertebral moral de la ciudad. Los forasteros veían insolencia, los espartanos veían integridad, decir la verdad con valentía, incluso a hombres poderosos, no era rebelión, era servicio. En sus voces, Esparta oía su conciencia, aguda como el hierro y firme como el ritmo de pasos firmes. Cuando Esparta finalmente cayó, con sus ejércitos derrotados y su gloria apagada, el legado de sus mujeres perduró más que sus murallas. Historiadores y poetas de toda Grecia siguieron hablando de ellas con admiración e inquietud. Para algunos, eran monstruos de orgullo, mujeres que se atrevieron a hablar como hombres, a gobernar como hombres y a entrenar como hombres. Para otros, eran prodigios de disciplina y dignidad, las arquitectas silenciosas de una ciudad construida sobre la fortaleza. Incluso Atenas, rival de Esparta en todo, admiraba a regañadientes la fortaleza de sus hijas, porque si bien los hombres espartanos hicieron famosa a la ciudad a través de la guerra, fueron las mujeres espartanas quienes la mantuvieron viva mediante generaciones de sacrificio y resistencia. Su legado no se limitó a la destreza física ni a la maternidad patriótica. Fue una revolución cultural,
Redefinieron lo que significaba ser mujer en el mundo antiguo. No frágil. No ornamental, sino esencial. Ellas fueron la prueba viviente de que el cuerpo de una mujer podía ser un instrumento político. Un arma de continuidad y un símbolo de orden moral. Su educación, su elocuencia y su estoicismo moldearon una sociedad sin parangón en la historia. A las hijas de Esparta no se les enseñaba sumisión, sino la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Incluso siglos después, su influencia perduraba en el mito y la memoria. Los viajeros que visitaban las ruinas de Esparta oían relatos de madres que enviaban a 5 hijos a la guerra y se regocijaban cuando todas cayeron con valentía. Verían estatuas de mujeres erguidas junto a las farolas, no detrás de ellas. La imagen de la mujer espartana se convirtió en leyenda y advertencia. Un recordatorio del poder que una sociedad otorga cuando exige fortaleza a todos sus ciudadanos. No solo a los hombres, en un mundo donde la mayoría de las mujeres estaban confinadas a las sombras. La mujer espartana caminaba a plena luz del día. Su cuerpo estaba entrenado, su mente disciplinada, su voz respetada. Ella no vivía para el lujo, sino para un propósito: mantener el frágil equilibrio de un estado guerrero que dependía tanto de su fortaleza como de las espadas de los hombres. Aunque la ciudad que la vio nacer desapareció hace mucho tiempo, su legado perdura como uno de los experimentos más radicales de la historia. Una civilización que construyó su poder no solo sobre guerreros, sino sobre las mujeres que hicieron posible la existencia de guerreros. Más allá de las puertas doradas del palacio Topkapi, más allá de los patios de azulejos y las fuentes de mármol, se extendía un mundo prohibido que pocos hombres llegaron a ver. El harén imperial. A los embajadores extranjeros se les hablaba de él en voz baja como un paraíso de placer, repleto de mujeres exóticas que satisfacían los deseos del sultán. Pero quienes comprendían verdaderamente el imperio sabían que tras esas cortinas de seda no se escondía un lugar de pasión, sino un campo de batalla político. Cada mirada, cada susurro, cada favor podía alterar el equilibrio de poder en la corte otomana. El harén no era simplemente una residencia. Era un imperio dentro de otro imperio. En su corazón vivían cientos de mujeres de todo el mundo conocido: sarcasias, georgianas, griegas, persas, ucranianas y árabes. Cada una llegaba al palacio como tributo, cautiva o regalo. La mayoría eran adolescentes asustadas, despojadas de su familia y su libertad. Sin embargo, algunas ascenderían más alto que cualquier visir o general, porque dentro del harén, el afecto del sultán era solo el comienzo. La verdadera supervivencia requería inteligencia, encanto y una comprensión de la intriga que rivalizaba con la astucia de cualquier ministro. El harén estaba organizado como una estructura militar. A cada mujer se le asignaba un lugar en su jerarquía. En la base estaban las odaliscos, las sirvientas, muchachas que barrían los suelos de mármol, cuidaban las lámparas y vestían a sus superiores. Por encima de ellas estaban las concubinas, elegidas por su belleza o ingenio, esperando la oportunidad de captar la atención del sultán. Quienes lo lograban podían convertirse en favoritas, sus aposentos adornados con seda y plata, y sus nombres susurrados por todo el palacio. Sin embargo, cada ascenso entrañaba un peligro. Una palabra equivocada, una rival celosa o un cambio en el favor del sultán podían acabar con la fortuna de una mujer de la noche a la mañana. Por encima de todas reinaba la sultana válida, la madre del sultán. Su autoridad era absoluta dentro del harán. Su palabra era ley incluso para su hijo. Controlaba al personal, supervisaba la educación y concertaba matrimonios dentro de la familia real. La sultana válida era la arquitecta silenciosa de las dinastías, y su poder rivalizaba con el de cualquier gran visir. Para comprender la corte otomana, había que comprender su influencia, la mano invisible que guiaba el trono. Tras biombos enjollados y cojines de terciopelo, gobernaba no por la fuerza, sino mediante el dominio de la ambición humana. En el harén, el poder era discreto, perfumado y absolutamente letal. Balcanes, arrancadas de sus hogares, fueron introducidas en un mundo donde la obediencia significaba la supervivencia y el silencio era un lenguaje propio. El harén era su universo y sus reglas, absolutas. Cada odalisca era asignada a una ama, quizá una concubina, una favorita o una princesa real, a quien serviría con lealtad. Limpiaban, vestían, bañaban y atendían a sus superiores desde el amanecer hasta el anochecer. El viaje de toda mujer en el palacio otomano comenzaba en el nivel más bajo. Como odalisca, la palabra significaba doncella de cámara, pero dentro de esos muros de mármol, tenía un significado mucho más profundo. Las odaliscas no eran cortesanas ni acompañantes, eran sirvientas, la maquinaria invisible del mundo privado del sultán.
La mayoría eran jóvenes compradas o regaladas al palacio desde los vastos territorios otomanos, Sirasia, Georgia, Grecia, Albania, o... Con el tiempo, los más disciplinados y gráciles podían ascender a rangos superiores, pero la desobediencia o la torpeza conllevaban la degradación, o peor aún, la expulsión del palacio, un destino considerado peor que la muerte para quienes alguna vez habían respirado el aire de Topkapi. A pesar de su condición de sirvientes, los odeliscos no eran descuidados. Recibían una esmerada educación y entrenamiento para ajustarse a la refinada estética del imperio. Los tutores les enseñaban música, poesía, modales, bordado y el arte del movimiento. Los médicos del palacio velaban por su perfecta salud, mientras que Unix supervisaba su disciplina. La belleza no bastaba, una joven debía encarnar aplomo, inteligencia y gracia. La corte del sultán exigía más que adornos, exigía perfección. La posibilidad de que algún día el sultán la notara, aunque fuera de pasada, mantenía viva la silenciosa esperanza de muchas odeliscos. Pero bajo esa esperanza bulía la rivalidad. Cada muchacha sabía que una mirada afortunada del sultán podía elevarla por encima de cientos. Tras las sonrisas amables, la envidia se gestaba como veneno. Los amigos podían convertirse en enemigos de la noche a la mañana. Los rumores susurrados podían decidir un futuro. Sin embargo, dentro de este frágil orden, también se forjaban alianzas, pequeñas hermandades de supervivencia entre las desamparadas. La vida de la odelisca era a la vez una jaula y una escalera. Para la mayoría, terminaba en un servicio silencioso. Pero para unas pocas privilegiadas, se convirtió en el primer paso hacia una influencia inimaginable, un ascenso de la servidumbre a la soberanía. Paso a paso, de entre cientos de odeliscos, unas pocas selectas fueron elevadas a un nuevo y peligroso rango, concubina del sultán. Este ascenso no era un mero privilegio, sino una iniciación en el juego más peligroso del imperio. Convertirse en concubina significaba ser elegida, no para servir, sino por la posibilidad de intimidad con el gobernante del mundo. El imperio islámico más poderoso. Sin embargo, este honor era tanto una carga como un sueño. En el momento en que una joven llamaba la atención del sultán, su vida dejaba de pertenecerle, le pertenecía en cuerpo y alma, y su valor se mediría entonces por su capacidad para complacer, encantar y, en última instancia, dar a luz a un heredero. Las concubinas elegidas sufrían una transformación completa. Vestían lujosas sedas, perfumadas con aceite de rosas y adornadas con joyas que antaño pertenecieron a reinas caídas. Su comportamiento fue moldeado por tutores que les enseñaron las refinadas artes de la conversación, la poesía y la etiqueta. Aprendieron a moverse con gracia, a bailar con recato y a hablar en el suave y melodioso turco del palacio. Pero tras la elegancia se escondía una verdad tácita. La belleza sin astucia era inútil. Muchas concubinas descubrieron que sobrevivir al favor del sultán requería una inteligencia más aguda que cualquier espada. No todas las concubinas llegaron a conocer al sultán. El harén era enorme y solo unas pocas eran convocadas a sus aposentos. Para aquellas que sí lo eran, el encuentro podía cambiarlo todo. Si el sultán quedaba complacido, la mujer podía convertirse en Kaden, una consorte oficial con sus propios aposentos, sirvientes y privilegios. De lo contrario, podía caer en el olvido, sus sedas reemplazadas por lino, su esperanza extinguida. Los celos florecían en aquellos pasillos. Una sonrisa del sultán a una mujer podía desatar la furia silenciosa en otras 100. Los rumores se propagaban como el humo, y las alianzas se forjaban o se rompían en susurros. Unix custodiaba las puertas, pero ningún guardia podía detener la ambición. Para cada concubina, el ascenso social estaba pavimentado con encanto y engaño. Sus rivales no eran solo sus enemigas. Eran sus reflejos, cada una soñando con la misma ascensión imposible. Dar a luz al hijo del sultán y, con ello, reclamar un resquicio de inmortalidad en la dorada historia del imperio. Por encima de las concubinas se alzaba un selecto grupo conocido como las Guzda. ¿Qué significa las favoritas? Estas mujeres ya no eran sirvientas, eran las compañeras elegidas del sultán, el círculo de élite cuyas sonrisas podían doblegar el destino del imperio. Ser nombrada favorita significaba vivir bajo constante escrutinio y un privilegio embriagador. Sus aposentos resplandecían con cortinas bordadas en oro y fuentes de mármol. Sus comidas se servían en bandejas de plata. Sus vestidos estaban confeccionados con las sedas más exquisitas de Versa. Pero el lujo venía con cadenas invisibles. El amor del sultán era voluble, y cuanto más alto ascendía una mujer, más funesta era la caída. Augusta había triunfado donde cientos habían fracasado. Había conquistado el afecto del sultán.
Sin embargo, el afecto por sí solo no bastaba. Su verdadera prueba era la perseverancia. Para mantenerse en su favor, debía encarnar la gracia, la inteligencia y la discreción en todo momento. Un solo paso en falso, una palabra imprudente o un susurro de celos podían despojarla de todo. Los favoritos se convirtieron en maestros de la diplomacia, versados en el sutil lenguaje del palacio. Aprendieron cuándo halagar, cuándo guardar silencio y cuándo sembrar una idea en la mente del sultán con tanta delicadeza que éste la creyó propia. Muchos gazdas se convirtieron en figuras políticas discretas, utilizando su influencia para asegurar puestos a aliados o favorecer a ciertos consejeros. A través de ellos, la mano invisible del harám se extendía a la política del imperio. Una sonrisa en el banquete adecuado o una palabra susurrada al sultán legítimo podían cambiar el rumbo de la carrera de un visir. Sin embargo, estas intrigas se llevaban a cabo con precisión quirúrgica. El corazón del sultán era el campo de batalla y la adulación. El arma, pero quizá el momento más peligroso para un favorito llegaba cuando el afecto se transformaba en apego. Si le diera un hijo al sultán, sobre todo un varón, ascendería aún más, pero su vida también se volvería infinitamente más peligrosa. Los demás favoritos la observarían con recelo. Sus rivales conspirarían y Unix estaría atento a cualquier señal de arrogancia. Muchas augustas encontraron su fin no por la ira del sultán, sino por el veneno vertido por manos celosas, dentro de aquellos salones perfumados. La supervivencia dependía del equilibrio, de la capacidad de ser amada sin resultar amenazante, adorada sin ser indispensable. Ser una de las favoritas era como danzar a diario sobre la espada del imperio. Dar a luz al hijo del sultán era cruzar una línea que pocas mujeres llegaban a cruzar. Una transformación de concubina a Kadin. Consorte oficial del sultán, la maternidad traía consigo tanto reverencia como riesgo. Las Kadins eran las madres de los príncipes, el futuro de la dinastía otomana, y por lo tanto, las mujeres más valiosas y vulnerables del imperio. Sus vidas giraban en torno a una sola misión: asegurar la supervivencia de su hijo y, si el destino lo permitía, su ascenso al trono. En un mundo donde el poder fluía por linaje, el vientre era un arma. Cada cardenal disponía de sus propios aposentos privados dentro del harén, con sirvientes, asistentes y caballeros. Su estatus dependía del afecto del sultán, pero aún más del sexo de su hijo. Dar a luz a una hija otorgaba honor. Dar a luz a un hijo, poder. El niño sería criado por tutores, instruido en la guerra y el gobierno, mientras su madre se convertía en su protectora, consejera y estratega política. Desde ese momento, su futuro quedó completamente ligado al de él. Si él ascendía, ella ascendería con él. Si él caía, su caída sería rápida y a menudo fatal. La competencia entre los Cardin era implacable. El harén, aunque velado por el silencio y la belleza, se erguía sobre la rivalidad. Cada madre observaba a las demás con sonrisas corteses y un cálculo silencioso. Intercambiaban regalos y halagos, pero sus corazones albergaban sospechas más afiladas que dagas. La muerte de un príncipe significaba la seguridad para otro. Un accidente en la guardería podría alterar la sucesión del imperio. Incluso la válida sultán, madre del sultán, observaba estas rivalidades con cautela, consciente de que la ambición desmedida de los Kadens podría desatar el caos en el palacio. Sin embargo, estas mujeres no eran meras marionetas, eran cultas, elocuentes y hábiles en la persuasión. Sus cartas al sultán estaban escritas como poesía. Sus conversaciones rebosaban de halagos y sutil influencia. Gracias a ellas, los embajadores extranjeros encontraban aliados y los visires, enemigos. En la intimidad del sultán, la voz de la Cardana podía moldear decisiones que resonarían en todo el imperio. Pero tras toda la ostentación y la ceremonia se escondía una cruel verdad. Su gloria era efímera. Su paz, frágil. En el harén otomano, la maternidad era a la vez una corona y una maldición. Un don que podía conducir a la inmortalidad o a la ruina. En la cúspide del afecto se encontraba la Haseki Sultán, la consorte principal del sultán, su favorita oficial y, a menudo, la madre de sus hijos más queridos. Convertirse en Haseki significaba ascender desde las perfumadas sombras del harén hasta la luz misma del poder. Su nombre se pronunciaba junto a los visires y las parasas. Su influencia trascendió los muros del harám y penetró en el corazón político del imperio. Sin embargo, el camino hacia ese título estuvo marcado por la brillantez, la astucia y, a menudo, la sangre. La palabra HKI significaba la elegida, y la mujer que la portaba era única en el harám. Había cautivado al sultán no solo por su belleza, sino también por su intelecto, su serenidad y su perspicacia.
Sus días transcurrían en un delicado equilibrio entre el amor y la política, consolando al gobernante del imperio mientras, sutilmente, moldeaba su destino. Sus decisiones eran cruciales, ningún decreto oficial la nombraba gobernante, pero sus susurros podían decidir guerras, matrimonios y ejecuciones. Era la visir invisible del corazón del sultán. Sus aposentos eran palacios dentro de palacios, adornados con azulejos ísnicos y jardines perfumados. Simbolizaban su estatus incomparable. Docenas de odeliscos y únicos atendían todas sus necesidades. Aún en medio de este lujo, la sultana de HKI caminaba sobre la cuerda floja del peligro. Su poder dependía por completo del favor de un solo hombre, y el harén estaba lleno de ojos que esperaban su debilidad. Una simple enfermedad, un rumor o el nacimiento del hijo de otra mujer podían poner en peligro su posición de la noche a la mañana. Para sobrevivir, necesitaba tanto amor como temor. El amor del sultán y el temor de todos los demás. La historia recuerda a la más legendaria de todas, la sultana de Uram, conocida en Occidente como Rosalana. Antigua esclava de Runia, ascendió hasta convertirse en la esposa legítima del sultán Solimán el Magnífico. Algo que ninguna concubina había logrado en siglos. Su inteligencia y astucia política transformaron la corte del imperio, convirtiéndola en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Sin embargo, su ascenso también marcó el comienzo de una era de intrigas, el sultanato de las mujeres, donde madres y esposas moldeaban el trono mediante el encanto, las cartas y la manipulación susurrada. Ser la sultana Heki era portar la corona del afecto, y la daga de la envidia se clavaba eternamente en el corazón. Por encima de todas las mujeres del harén, por encima de las concubinas, las favoritas, incluso las Haki, se alzaba la sultana legítima, la madre del sultán. Su palabra era ley dentro de aquellos muros perfumados. Su autoridad absoluta, no competía por el afecto, poseía algo mucho mayor, legitimidad. Como madre del sultán reinante, ostentaba el único vínculo irreemplazable. Si bien los amantes podían ir y venir, la posición de la sultana era eterna, y su influencia se extendía más allá del palacio hasta el mismísimo corazón del poder imperial. La sultana legítima ocupaba sus propios y suntuosos aposentos, conocidos como el Darisi legítimo, un palacio dentro del palacio. Cientos de sirvientes, sacerdotes y asistentes la atendían, y su riqueza rivalizaba con la del gran visir. Supervisaba todos los aspectos del harén, la disciplina, la educación, los nombramientos y los castigos. Todas las mujeres, desde la odelisca de menor rango hasta la consorte favorita del sultán, se sometían a su autoridad. Ella decidía quién entraba en las cámaras del sultán, quién le daba hijos y quién sería discretamente despedida. Su influencia se extendía incluso a la política del imperio. Los embajadores extranjeros buscaban su favor, sabiendo que unas pocas palabras suyas bien dichas podían alterar el ánimo del sultán o sus alianzas. Pero su poder tenía un precio muy alto. La válida sultán vivía rodeada de ambición y engaño, incluso dentro de su propio linaje. Era protectora y rival de las mujeres que algún día podrían sucederla. Las favoritas de su hijo. Las madres de sus nietos. Sus potenciales sucesoras. La corte otomana era un nido de víboras, y la sabiduría de la válida era su único escudo. Quienes carecían de astucia eran rápidamente consumidos. Las más legendarias entre ellas, Kosam Sultan y Turhan Sultan, ejercieron una inmensa influencia, comandando ejércitos y administrando el Estado. Los asuntos de la sultana, e incluso a veces gobernaban en lugar de sultanes niños, marcaron el apogeo del poder femenino en la historia otomana. Sin embargo, incluso para la sultana legítima, la vida era un juego de equilibrio. Un control excesivo podía alienar a su hijo. Una falta de control propiciaba el caos en el harén. Gobernaba con mano de hierro, manteniendo el orden mediante el temor revestido de gracia. La Baladier no era simplemente la madre del sultán, era el alma del imperio. La matriarca tras el velo, la reina cuyo trono no fue esculpido en oro, sino en obediencia. Ninguna historia del harén otomano puede contarse sin las figuras silenciosas que lo custodiaban. Administraban y, a menudo, manipulaban desde las sombras. Los eunucos, para el mundo exterior, eran sirvientes. Dentro del harén, eran guardianes, espías y, en ocasiones, hacedores de reyes. Castrados de niños y traídos de África o los Balcanes, eran apartados de la vida cotidiana y convertidos en instrumentos del control imperial. Entre las habitaciones privadas del sultán y el laberinto de aposentos femeninos, los eunucos se erigían como un muro infranqueable. Hombres sin linaje, sin ambición personal, consagrados por completo al palacio. O al menos esa era la teoría.
En la cima de esta jerarquía oculta se encontraba el Kuzla Arser, el jefe de los Unics negros, una de las figuras más poderosas del Imperio Otomano. Sus llaves abrían las puertas del harán, y sus palabras llegaban a oídos del sultán más rápido que las de cualquier visir. Supervisaba toda la correspondencia entre el harán y el mundo exterior, llevando mensajes del sultán legítimo, concertando matrimonios para las hijas reales y administrando las vastas propiedades que financiaban el lujo del harán. En un imperio obsesionado con el rango y la pureza, su inusual posición, ni completamente masculino ni completamente sirviente, le otorgaba una libertad sin parangón entre los funcionarios. Su lealtad podía determinar quién gozaba del favor y quién caía en desgracia. Una advertencia susurrada o una carta retenida podían destruir una vida de la noche a la mañana. Sin embargo, a pesar de su autoridad, los Unics también eran prisioneros. Vivían entre los muros del palacio, atados por el deber y el aislamiento. Su lealtad se forjaba con el miedo y la dependencia. Eran la maquinaria invisible que mantenía el harén en marcha. El silencioso equilibrio entre el amor y la muerte, el caos y el control. Podía moverse donde ningún hombre podía ir y oír lo que ningún ministro se atrevía a decir. Pero tras el ritual y la lealtad latía la ambición. Muchos Unics aprovecharon su cercanía al poder para amasar inmensas fortunas e influencia política. Algunos se convirtieron en mecenas de mezquitas, escuelas y mercados. Sus nombres quedaron grabados en la arquitectura de Estambul. El Kuzlar Arsa solía actuar como intermediario entre la madre del sultán y el Consejo Imperial, influyendo en las políticas desde las sombras. En su silencio, gobernaron un imperio de susurros, y a través de ellos, el harán se convirtió en el gobierno más secreto del mundo. Con el paso de los siglos, el harán, que antaño palpitaba con intrigas políticas y ambiciones susurradas, comenzó a desvanecerse. El poder que una vez había moldeado imperios se marchitó lentamente bajo el peso del cambio. A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, el mundo otomano ya no era el mismo. Se perdieron guerras, se exigieron reformas y la influencia occidental se infiltró en las venas del imperio. Los gloriosos días del sultanato de las mujeres, cuando madres y esposas gobernaban tras cortinas de seda, habían terminado. Sin embargo, incluso en decadencia, el harán seguía siendo un reflejo de la sociedad otomana, elegante, disciplinado y peligroso a la vez. El número de mujeres dentro del harán disminuyó y la grandeza de sus rituales se atenuó. Ya no se importaban cientos de concubinas de tierras lejanas. Sin embargo, el legado del harán trascendió con creces sus puertas de mármol. Las mujeres que allí habitaron, desde odeliscos anónimas hasta figuras legendarias como Uram Sultan y Kosam Sultan, forjaron el destino del imperio. Demostraron que el poder podía ocultarse tras perfumes, que la inteligencia podía florecer en el cautiverio y que la política podía fluir no solo a través de espadas y soldados, sino también mediante cartas, laabis y consejos susurrados. Ya no eran los favoritos quienes ascendían al poder en la corte. La sultana legítima aún conservaba influencia, pero su palabra tenía menos peso. Pues burócratas, generales y reformistas se habían hecho cargo del futuro del imperio. Los muros del harán, otrora fortaleza del poder femenino, se convirtieron en una jaula dorada de tradición. Los pasillos aún resonaban con música, plegarias y chismes, pero el juego de tronos había terminado. Sus reinas habían sobrevivido a su época. Sus descendientes llevaron consigo fragmentos de ese legado hasta la era moderna. Un recuerdo tácito de mujeres que gobernaron en la sombra, cuando el Imperio Otomano finalmente se derrumbó a principios del siglo XX. Las últimas mujeres del harán fueron liberadas discretamente, sus títulos disueltos y sus sedas reemplazadas por sencillas vestimentas. Algunas se casaron, otras desaparecieron en el anonimato y otras vivieron sus últimos días con melancólica dignidad, contemplando un mundo que alguna vez las había dominado. Los gobernantes desaparecieron para siempre. Sin embargo, la historia no pudo borrar sus sombras. El harán sigue siendo un símbolo tanto de opresión como de astuta supervivencia. Fue una prisión para muchos, un trono para unos pocos y un mundo donde la ambición, la belleza y el peligro coexistían tras el suave ondear de una cortina. Marco Polo nació en 1254 en la resplandeciente ciudad de Venecia. Una república construida sobre el agua, el comercio y la ambición. El aire de la laguna siempre llevaba consigo el aroma de las especias, la sal y la seda, recordatorios de que la fortuna de Venecia estaba ligada al lejano oriente. Su padre, Niccolo Polo, y su tío Mafio, figuraban entre los mercaderes más ricos de la ciudad. Sus barcos recorrían el Mediterráneo en busca de gemas preciosas y mercancías exóticas. Pero la infancia de Marco no estuvo marcada por el lujo, sino por la ausencia.
Su padre había partido en una misión comercial años antes de su nacimiento, desapareciendo en tierras que pocos venecianos habían visto jamás. Cuando Marco tuvo edad suficiente para pasear por los muelles y ver regresar las galeras, aún no conocía al hombre que le daba nombre. En cambio, fue criado por su extensa familia, aprendiendo las artes del comercio y la navegación a distancia. Venecia misma era una maestra, una ciudad donde los mapas eran tan valiosos como el oro, y se esperaba que todo hijo de mercader dominara los números y las rutas comerciales. La educación de Marco fue rigurosa. Aprendió latín, fenicio y algo de griego. Estudió monedas, pesos y el sutil arte de la negociación. Sin embargo, su imaginación vagaba más allá de los libros de contabilidad y los contratos. Escuchaba relatos de marineros en las tabernas, de desiertos que ardían bajo un sol eterno, de ciudades de oro y de emperadores que gobernaban desde los confines del mundo. En 1269, cuando Marco tenía 15 años, su padre finalmente regresó a Venecia. No vino solo. Junto a su hermano Mafo, llevaba consigo tesoros y extrañas curiosidades de Oriente, además de una carta del mismísimo Kublai Khan, el gobernante mongol de China. Los hermanos relataron su primer viaje a través de Constantinopla y Vicara, su audiencia con el Gran Khan y la invitación de este a regresar. Esta vez, traían consigo eruditos cristianos y aceite sagrado de Jerusalén. Marco escuchaba con asombro mientras describían tierras inimaginables. Persia, Samarán, Kat, nombres que sonaban a magia, cuando se preparaban para regresar y cumplir la petición del KHN. Marco se negó a quedarse atrás. Con tan solo 17 años, abandonó los canales de mármol de Venecia para emprender un camino que se extendía miles de kilómetros a través de desiertos, montañas e imperios. Su partida no solo marcó un reencuentro familiar, sino el comienzo de una odisea de 24 años que cambiaría para siempre la visión que Europa tenía del mundo. En 1271, Marco Polo partió de Venecia con su padre Nicolo y su tío Mafo, emprendiendo un viaje que duraría casi un cuarto de siglo. Su destino no era simplemente una ciudad, sino el corazón mismo de Asia, la corte de Kublai Khan, gobernante del vasto imperio mongol. Su ruta los llevaría a través de las peligrosas rutas de la seda, por tierras donde los mercaderes desaparecían y los reinos surgían y caían de la noche a la mañana. Los Polo no iban armados con espadas, sino con mercancías, ingenio y el pasaporte dorado del Khan, una tablilla con una inscripción. El sello del gran KHN les otorgaba protección en sus dominios. Desde Venecia, navegaron hasta Acre, el último bastión cruzado en Tierra Santa, donde obtuvieron el aceite de la lámpara de la Santa Sefila, un regalo sagrado para el emperador mongol. Desde allí cruzaron a Armenia y las áridas tierras altas de Persia. Los desiertos de Irán pusieron a prueba su resistencia. Tormentas de arena azotaban el cielo. Los pozos se secaron y el calor convirtió el metal en fuego. Aún así, los pueblos prosiguieron su camino, guiados por la promesa de Oriente y la fortuna. Siguieron antiguas rutas caravaneras sembradas de ruinas, vestigios de ciudades destruidas por las conquistas de Gengis Khan. En Hormuz, consideraron la posibilidad de navegar hacia China, pero las naves eran demasiado frágiles para una travesía tan peligrosa. En cambio, optaron por la ruta terrestre a través del corazón de Asia, una decisión que forjaría su leyenda. El camino que tenían por delante los condujo a través de las montañas Pamir, donde el aire enrarecido y la nieve cegadora agotaban incluso a los hombres más fuertes. Marco escribió más tarde que, en aquellos altos pasos, el fuego ardía negro y ningún pájaro volaba. Tal era la altitud. Más allá de las montañas se extendían las interminables arenas del desierto de Teclamacán, un lugar que los viajeros llamaban el Mar de la Muerte. Los vientos aullaban sobre las dunas movedizas, y se decía que voces fantasmales atraían a los viajeros a su perdición. Los polos sobrevivieron guiándose únicamente por las estrellas y las huellas de sus camellos. En el camino, Marco descubrió la inmensa diversidad del mundo: astrónomos persas, nómadas turcos, monjes budistas y eruditos musulmanes. Para un joven mercader veneciano, el viaje se convirtió en algo más que comercio. Fue una travesía hacia lo desconocido. El lento despertar de una mente europea a la inmensidad de Asia. Tras meses atravesando los desiertos y las rutas de caravanas de Persia, los Polo llegaron a las imponentes montañas Pamir, el techo del mundo, elevándose como fortalezas heladas entre lo que hoy es Tayikistán y Afganistán. Las Pamir no se parecían a nada que un europeo hubiera visto jamás. Cumbres escarpadas arañaban las nubes y vientos gélidos aullaban sin cesar por los valles. El aire era tan tenue que ni siquiera el fuego ardía con fuerza, y los viajeros a menudo enfermaban de agotamiento o enloquecían.
Para Marco, aún adolescente, fue una brutal introducción a la inmensidad de Asia y a la fragilidad de la vida humana. La resistencia se hacía presente. Las caravanas avanzaban lentamente por estrechos pasos cargadas de mercancías de tierras lejanas, jade de Khotan, seda de China y especias de la India. Las tormentas de nieve sepultaban los senderos de la noche a la mañana. Y las avalanchas podían arrasar con grupos enteros de viajeros sin dejar rastro. Los pueblos aprendieron a confiar en sus guías, hombres curtidos por la vida que podían interpretar los cambios de humor de las montañas como si fueran escrituras sagradas. Por la noche, acampaban bajo un cielo estrellado más brillante que cualquiera en el firmamento veneciano. Marco describió más tarde el firmamento sobre el Pameir como tan cercano que uno podía imaginar tocarlo. Fue allí donde el joven veneciano comenzó a tomar notas detalladas sobre geografía, costumbres y paisajes, observaciones que más tarde asombrarían a Europa al descender de las alturas. El mundo cambió de nuevo. El gélido silencio de la nieve dio paso a las llanuras azotadas por el viento de Asia Central. Entraron en tierras que una vez gobernaron Genghis Khan. Vastas extensiones salpicadas de yurtas mongolas. Tiendas de fieltro, rebaños pastando y hogueras que centeleaban como estrellas sobre la tierra. En Samarcand y Kashgar, Marco se topó con la encrucijada de civilizaciones. Ciudades donde mercaderes persas, chinos, indios y árabes comerciaban en una docena de idiomas. Mezquitas se alzaban junto a santuarios budistas y caravanas ofrecían descanso a viajeros de todos los rincones del mundo. Aquí, Marco aprendió el ritmo de la ruta de la seda. Días de penurias interrumpidos por noches de hospitalidad. Observó a jinetes mongoles capaces de disparar flechas al galope y a astrónomos persas que cartografiaban los cielos con instrumentos desconocidos en Europa. El viaje había dejado de ser una misión comercial. Se había convertido en una experiencia de aprendizaje. El mundo ya no era un mapa plano para Marco, era un mundo vivo. Vasto e infinitamente complejo. Cada kilómetro lo alejaba más de Venecia y lo acercaba al corazón del imperio mongol. Tras casi 4 años de viaje, los Polo finalmente llegaron a Sangdu, más conocida en Occidente como Sanadú, la capital de verano de Kublai Khan. Para Marco, fue como adentrarse en un sueño esculpido en jade dorado. El palacio resplandecía con muros de mármol, techos dorados y jardines tan vastos que parecían infinitos. Arroyos serpenteaban entre los pabellones, y leones y leopardos domesticados descansaban bajo árboles en flor. El palacio del KHN, escribiría Marco más tarde, era el más grande y magnífico que jamás había existido. Pero lo que realmente lo cautivó no fue la riqueza, sino el propio gobernante. Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, era diferente a cualquier monarca que Marco hubiera imaginado. Gobernaba un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro. El más grande que el mundo había conocido. Sin embargo, recibió a los Polo no como lo harían los conquistadores, sino con la serena curiosidad de un erudito. El gran KHN llevaba tiempo fascinado por Europa, y su llegada cumplía una promesa hecha años atrás. Nicolo y Mafio le habían asegurado que regresarían con emisarios cristianos, aunque los sacerdotes que traían se retiraron atemorizados. El KHN recibió a los Polos con los brazos abiertos. Intrigado por su valentía y su conocimiento del comercio, los idiomas y la lejana cristiandad, Marco, con su encanto juvenil y su aguda observación, pronto captó la atención del KHN. El gobernante mongol reconocía la inteligencia a simple vista y pronto comenzó a poner a prueba al joven veneciano con preguntas sobre Occidente. Sus reyes, sus religiones y sus tecnologías. Impresionado, Kublai Khan nombró a Marco emisario en su vasta corte. Desde ese momento, Marco dejó de ser un simple viajero. Se convirtió en servidor del hombre más poderoso de la tierra. La vida en la corte mongola era un espectáculo de esplendor. Los banquetes se prolongaban durante días con músicos de Persia, malabaristas de la India y bailarines chinos actuaban bajo faroles que brillaban como estrellas. Miles de cortesanos se movían en silencio a las órdenes del KHN. Pero tras la grandeza subyacía un sentido de orden, disciplina e intelecto. El KHN fomentaba el aprendizaje, el debate y la innovación. Marco se encontró en la encrucijada de civilizaciones, presenciando la fusión de Oriente y Occidente mucho antes de que el mundo siquiera supiera que podían encontrarse. La vida de Marco Polo cambió para siempre cuando Kublai Khan lo nombró enviado imperial. Un mensajero de confianza de la corte mongola. Era un honor extraordinario para un extranjero, un cargo que conllevaba una inmensa responsabilidad. El Khan vio en Marco algo excepcional, una mente ágil, una memoria prodigiosa y la serena valentía de un diplomático nato, con dominio de varios idiomas e inagotable curiosidad. Marco se convirtió en los ojos y oídos del Khan por todo el imperio.
Sus viajes lo llevarían a través de tierras que ningún europeo había visto jamás. Desde las montañas del Tíbet hasta los reinos tropicales de India y Birmania. El papel de emisario exigía más que resistencia. Requería tacto. Dondequiera que iba Marco, portaba la autoridad del sello dorado de Kublai Khan, un símbolo que le garantizaba paso, alimento y seguridad a través del imperio. Se reunió con gobernadores, eruditos y generales, observando cada detalle de sus ciudades, costumbres y cortes. En Yunnan, quedó maravillado ante los elefantes ataviados con armadura. En el Tíbet, conoció a monjes que vivían en silencio, rodeados de molinillos de oración giratorios. En Birmania, describió pagodas doradas que brillaban bajo el sol abrasador. Marco lo registró todo, no solo el esplendor, sino también la lógica que lo sustentaba, los sistemas de irrigación, las oficinas de correos, el papel moneda y la precisión burocrática que hacía que el imperio mongol funcionara como un reloj. No fue un mero espectador, fue un puente entre mundos. Su formación veneciana le permitió comprender el comercio, mientras que su inmersión en la corte mongola le brindó una visión profunda de la gobernanza asiática. Marco entendió cómo el imperio conectaba a los mercaderes del Mediterráneo con el Pacífico mediante rutas custodiadas por soldados mongoles y estaciones de descanso abastecidas de provisiones. Era una red de orden e inteligencia que Europa apenas podía imaginar. Pasaron los años mientras Marco se trasladaba de provincia en provincia, ganándose la confianza de los gobernantes locales y la admiración del propio KHN. Dondequiera que iba, se adaptaba, comía la comida local. Aprendía las costumbres y hasta adoptaba las túnicas de un noble chino. El hijo del mercader veneciano se había convertido en un ciudadano del mundo. Para cuando regresó a la corte de Kublai Khan, ya no era un extranjero. Formaba parte integral del imperio. Su destino ahora era inseparable del gran KHN. Para un veneciano acostumbrado a las estrechas callejuelas de su ciudad lagunar, China era otro mundo. Pasó años en la capital norteña del imperio, Kabalik, la actual Pekín, donde el KHN gobernaba desde un palacio que empequeñecía las catedrales de Europa. Las paredes estaban pintadas de bermellón, los tejados dorados y la sala del trono podía albergar a miles de personas. Marco observó cómo los gobernantes mongoles habían fusionado sus tradiciones nómadas con el genio administrativo de los chinos. Durante sus años como emisario, Marco Polo llegó a conocer el corazón del imperio de Kublai Khan. China, o como él la llamaba, Kat. Lo que allí encontró desafió todo lo que Europa creía sobre Oriente. Las ciudades eran inmensas, inimaginables, la gente, disciplinada y trabajadora, y la riqueza, aparentemente inagotable. Caminos empedrados se extendían más allá de cualquier calzada romana, mientras que canales recorrían el campo como vetas de plata que transportaban barcazas cargadas de arroz y seda. En ningún otro lugar, escribió Marco más tarde, existía tal orden, tal abundancia, tal esplendor. Presenció el uso del papel moneda, un concepto que lo asombró. Sin valor intrínseco, escribió, pero aceptado en todas partes como oro. Era una civilización basada en la confianza, la innovación y la eficiencia. Fuera de la capital, Marco viajó por provincias fértiles donde los campesinos labraban la tierra con arados de hierro y cosechaban la seda de los resplandecientes bosques de Malburi. Describió la producción de porcelana en Jindin, el carbón utilizado para la calefacción en el norte de China y el sistema postal del imperio. Una red de... Las carreras de caballos eran tan veloces que los mensajes podían recorrer miles de kilómetros en días. No hay nada en el mundo cristiano que se le compare. Afirmaría más tarde, pero no solo le fascinaban las maravillas materiales, admiraba las filosofías que moldeaban la vida china, el orden confuciano, la compasión budista, la armonía taoísta. Comprendía cómo la religión y el gobierno se entrelazaban no por la fuerza, sino por el equilibrio. Para Marco fue una revelación. Un imperio regido no por el caos, sino por la razón. Durante 17 años vivió entre estas maravillas, registrando los detalles con la precisión de un erudito y el asombro de un viajero. Ya no era aquel joven veneciano de ojos brillantes, se había convertido en el primer testigo real de Occidente de la grandeza de Oriente. Un cronista de un mundo que Europa aún no había imaginado. A finales de la década de 1280, Marco Polo llevaba casi 2 décadas al servicio de Kublai Khan. Había viajado por Asia, gobernado ciudades y presenciado la majestuosidad del imperio mongol. Sin embargo, bajo el esplendor de su vida en la corte, crecía una silenciosa añoranza. El deseo de volver a ver Venecia. Su padre, Niccolò, y su tío Mo compartían ese anhelo. Habían cumplido con su deber, servido lealmente a su emperador y envejecido lejos de casa.
Pero abandonar la corte del Gran Khan no era tarea fácil. El Khan había entablado afecto por Marco y consideraba a los venecianos consejeros de confianza. Era reacio a dejarlos partir, temiendo que cayeran en manos de gobernantes rivales o que jamás regresaran. Su oportunidad llegó en 1291. Una princesa mongola, Kokachin, debía ser enviada al oeste, a Persia, para casarse con un príncipe del Ilkhanato, otra rama de los descendientes de Genghis Khan. El viaje era peligroso, y el Khan necesitaba hombres de confianza que la escoltaran a salvo. Los polos se ofrecieron como voluntarios. Tras emotivas despedidas, Kubla, a regañadientes, les concedió permiso para partir, entregándoles un pasaporte dorado que les garantizaba protección y provisiones en todo el imperio. El viaje de regreso fue largo y penoso. Los polos se unieron a una flota de 14 barcos que zarpó de Saitún, la actual Quanzhou, el gran puerto chino. Las tormentas azotaron los mares y las enfermedades se propagaron entre la tripulación. Cuando llegaron a Persia 2 años después, solo un puñado de los viajeros originales sobrevivieron. La princesa llegó sana y salva a su destino. Pero los Polo, aunque exitosos, estaban cansados y envejecidos por las penurias. Desde Persia, continuaron hacia el oeste por tierra, pasando por Trepchand y Constantinopla, siguiendo una vez más las rutas que habían recorrido en su juventud. Cuando finalmente llegaron a Venecia en 1295, estaban irreconocibles. Sus rostros estaban bronceados por los vientos del desierto. Sus ropas eran extranjeras y sus cofres rebosaban de tesoros, joyas, sedas y prendas bordadas en oro. Al principio, incluso sus parientes dudaron de su identidad hasta que los hermanos abrieron las costuras de sus túnicas, dejando al descubierto rubíes y zafiros como prueba de su fortuna. 24 años después, Marco Polo había regresado, no solo con riquezas, sino con la visión de un mundo mucho más grandioso del que Europa jamás había imaginado. Sin embargo, su mayor aventura, contar esa historia, aún estaba por llegar. La paz no recibió a Marco Polo a su regreso. Venecia estaba en guerra con su antigua rival, Génova. 2 imperios mercantiles se enfrascaron en una encarnizada lucha por el control del comercio mediterráneo. Marco, siempre patriota, equipó una galera a su costa y se unió a la contienda. Pero el destino tenía otros planes. En 1298, durante un enfrentamiento naval cerca de la costa de Dalmacia, su barco fue capturado. El hombre que había cruzado Asia y cenado con emperadores se encontraba ahora encadenado en una celda de la prisión de Génova. Sin embargo, fue allí, y no en los salones de Kublai Khan, donde nacería su verdadero legado. El encarcelamiento no o con acento agudo el espíritu de Marco. En su celda, conoció a un compañero de prisión, Rustichello de Pisa, escritor de relatos románticos y leyendas de las cruzadas. Rustichello quedó cautivado por las historias de Marco sobre Oriente, sobre ciudades de porcelana, palacios dorados y el imperio del Gran Khan, que se extendía más allá de la imaginación. Animado por su compañero de celda, Marco comenzó a dictar todo lo que había visto y aprendido durante su odisea de 24 años. Rustichello lo escribió todo en francés antiguo, dándole forma de una vívida narración que se convertiría en ILM Million. Conocido más tarde como Los viajes de Marco Polo, el libro no se parecía a nada que Europa hubiera leído hasta entonces. Describía tierras más allá de Persia e India, reinos de riqueza inimaginable, costumbres extrañas y tecnologías avanzadas. Marco hablaba de Japón, de Chipangu, donde los tejados estaban cubiertos de oro, y del eficiente sistema postal del imperio, donde los mensajeros viajaban día y noche para entregar los paquetes. Sus mensajes viajaban de un continente a otro. Describió piedras negras que ardían como madera y carbón, papel moneda que inspiraba más confianza que el oro y ciudades más grandes y limpias que ninguna otra en Europa. Los lectores se mostraban a la vez fascinados y escépticos. Algunos lo tachaban de mentiroso, otros lo aclamaban como un profeta del descubrimiento. Sin embargo, sus palabras encendieron una chispa de curiosidad que marcaría los siglos venideros. Mucho después de su liberación y regreso a Venecia, sus viajes se difundieron por toda Europa, copiados a mano y traducidos a numerosos idiomas. Se convirtieron en la primera ventana auténtica del mundo medieval a Asia. Si bien Marco perdió su libertad en Génova, alcanzó la inmortalidad. Su celda se convirtió en la cuna de una leyenda, una historia que transformó el viaje de un mercader en el mapa de la imaginación del mundo. Cuando Marco Polo fue finalmente liberado de prisión en 1299, regresó a una Venecia transformada para siempre. Y él tampoco era ya el mismo hombre que había abandonado sus lagunas 28 años antes. Rico, sabio y con una visión del mundo inimaginable.
Retomó la vida de comerciante. Se casó y formó una familia. Pero su fama ya había comenzado a extenderse más allá de los estrechos canales de su tierra natal. Copias de los viajes de Marco Polo circularon por toda Europa. Y cada relato contribuía a difundir aún más la maravilla de sus descubrimientos. Algunos lectores lo aclamaron como el mensajero de Oriente. Otros lo ridiculizaron llamándolo ILM Million, el hombre de las 1000 mentiras. Sin embargo, creyeran o no en él, sus relatos transformaron para siempre la mentalidad occidental. Durante siglos, Europa había visto Oriente a través de mitos y rumores, tierras de monstruos. El preste Juan y el jardín del Edén. Marco hizo añicos esas ilusiones. Describió China no como una fantasía, sino como una civilización sofisticada regida por la ley, la riqueza y la ciencia. Sus relatos sobre papel moneda, carbón y redes viales revelaron un imperio muy superior a la Europa medieval. Trazó las rutas de la seda y dejó constancia de regiones desconocidas para sus contemporáneos, Birmania, el Tíbet, Sumatra e incluso la corte del emperador mongol. Sus escritos no eran meros relatos de viaje, eran el plano de un mundo interconectado. Los eruditos debatieron su veracidad, los escépticos dudaron de su memoria y los exploradores se obsesionaron con sus orígenes. Entre ellos se encontraba Cristóbal Colón, quien llevó consigo un ejemplar muy usado de sus viajes en su travesía al Nuevo Mundo 2 siglos después. Convencido de que podría llegar a las tierras que Marco había descrito navegando hacia el oeste. A través de Colón y sus sucesores, la influencia de Marco moldeó la propia era de los descubrimientos. Cuando Marco Polo murió en 1324 a la edad de 70 años. Le preguntaron en su lecho de muerte si se retractaría de sus relatos.